3, 2, 1. El Podcastor Espacial. Bienvenidos al primer episodio del Podcastor Espacial. ¿Por qué un castor? ¿Por qué el espacio? ¿Por qué un podcast? No lo sabemos. Estoy aquí con Andy. Hola. El día de hoy yo también estoy con Luis. Hola. Y hoy hablaremos sobre Batman, ya que salió esta última película, excusa suficientemente buena como para salir hablando enfrente de una cámara y hablar del personaje, y empezamos este podcast con ese tema. ¿Algo que acotar? Sí. No, bueno, creo que para empezar este episodio sería bueno empezar cuáles fueron como que nuestros primeros acercamientos con el personaje. Sí. Entonces, voy a empezar yo. Yo tengo una camisa de Batman aquí. Yo tengo una del Hooker. Del Hooker, del Guasón, que no es el del señor latino que tenía el bigote pintado. Ajá, César Romero. Sí, ese es un dato importante para empezar a hablar. Pero nada, yo creo que mis primeros acercamientos sería con la serie animada de Batman, que lo pasaban en televisión. No, ya ni recuerdo qué canal era que lo pasaba, supongo que RCTV, que era Radio Caracas Televisión para todas aquellas personas que son foráneas. Exacto, gente. Era la típica televisión local de aquí, como decir, bueno, no sé, porque no sé de otros países, pero... Televisa. Sí, Canal 5, algo así, donde pasaban el Chavo y Dragon Ball. Televisión española, Sí. o algo así. No sé. Televisión española daban, bueno. No, pero me refería al canal de televisión del país o algo, no importa. Sí, bueno. Eso. Sería con Batman la serie animada. Pero yo creo que el recuerdo más antiguo que yo tengo de Batman es cuando fuimos al cine a ver Batman y Robin. Ah, sí, sí. Yo creo que ese cine ni existe ya. Eso No, es una cosa de oración fuerte sí, al Espíritu es Santo una cosa, ahora. Una cuestión de pared de sufrir y ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero, que no viene el tema, eso es para otro episodio. Pero, ¿En serio? Sí. Propagación. Vestidos con túnicas así. Propagación de Josué Irión y su influencia en la cultura popular. Exacto. Pero sí, ese fue el recuerdo más antiguo que yo tengo de Batman. Y que bueno, obviamente esa película era como que muy infantil, estaba como que muy dirigida, porque Sí. ahorita... Es recordada como una de las peores, es- si no es que la peor es película de recordada Batman como una de las existente. peores. Yo creo que sería la peor, a menos que hubiera una versión hindú, que sí la hay, ahora que recuerdo vi un video de eso, pero probablemente sea mejor que la versión de Joel Schumacher. Sí, debe ser mejor. Entonces, pero ese fue mi primer acercamiento y recuerdo que nos dieron y toda una tarjetica con... Sí, como estas que tienen en los tazos, no sé cómo lo llaman en otras partes del país, desde el mundo, que tú la mueves y el personaje se mueve. Exacto. Sí. Recuerdo que salimos de ahí de noche y... Estaba lloviendo, de hecho. Sí. Y hacer una zona peligrosa de Exacto, Caracas. en esa había época. crímenes y cuestiones así en las calles. La clásica... el clásico deseo que uno le hace a sus padres cuando termina de ver la película. Mira, vámonos por ese callejón. Exacto. Y tal, el callejón de la puñalada. Callejón de las Piñadas que quedaba por ahí como a 20 minutos a pie y tal. Sí, sí. Entonces, sí, ese fue como que el recuerdo más antiguo que por lo menos tengo yo de Batman. Y bueno, la serie animada que fue como que un boom. Que en estos días incluso, bueno, más adelante vamos a indagar un poco más de eso, pero estábamos viendo Batman y la Máscara del Fantasma y como que me trajo otra vez a eso, pues a lo que era Batman la serie animada. Entonces no sé cuál era tu recuerdo más antiguo, así. Debemos poner ese efecto. Sí. Mi Ahora. recuerdo más viejo. Sí. Hay que ver a la cámara. Listo. Ok. Yo no recuerdo específicamente cuál episodio, pero fue también Batman la serie animada. Yo lo recuerdo bastante bien porque recuerdo que incluso tenía tazos de Batman así saltando Me y acuerdo de cosas los así que parecía que estaban hechos con material reciclado porque me acuerdo que había un tazo que tenía el chip de una tarjeta telefónica en la parte de atrás del tazo. Lo metías en un teléfono y sonaba Sí. la mafia y tal. Exacto, sonaba, podías llamar al comisionado Sí. Gordon desde ahí. Eso, pero esa es la primera película de Batman que yo recuerdo haber visto en el cine.
Porque de verdad, nosotros pues salimos de eso, es ahora un templo de oración a lo que sean esta gente. Pero nosotros vimos, nos dieron la tarjeta. Recuerdo que incluso había un póster de la película de Un Papá Genial, la única película de Adam Sandler que es buena, además de Uncut James. Y Nicky. Y Pero eso Nicky. es para otro podcast, Pero eso es hablando para otro de podcast. Adam Sandler. De Adam Sandler, el podcast de Adam Sandler y su repercusión en la No, bueno, y cultura tendría popular. sentido que fuera de las primeras películas que nos acordamos, porque la primera película de Batman no habíamos nacido, creo que es del 89. Yo sí, y no, yo no, Sí. no había nacido, pero no es la primera película de Batman que yo recuerdo haber visto, a lo mejor tú sí, pero No, yo sí creo había... que recuerdo Batman Regresa. Batman regresa a la banda y seguro creo que es en Venevisión. Venevisión, que era en otro canal estatal, que era como Exacto. canal 8. Exacto. Sí, esa es la primera película que yo vi, que recuerdo que la vi en televisión y quedó ahí en mi mente, pues las cosas ahí que uno veía, el pingüino disparando con un paraguas. un paraguas, todas esas cosas ridículas que pasaban en la película de Tim Burton, que no por eso eran Cuando malas. salió Michelle Pfizer con su látigo y ese Michelle tipo de Sí. cosas. Sí. Yo también me acuerdo de eso. Ahora que cuando dijiste, yo me acordé de eso. Que la primera había sido, pero bueno, no en cine, sino Y era en televisión. impactante porque yo recuerdo que una de las imágenes que quedó a fuego grabadas en mi mente Sí. es la escena en la que se muere el pingüino. Mm. Porque por más que sea, uno no estaba acostumbrado a ver que se murieran los villanos ahí, pero el Batman de esa saga podía llenar un cementerio con toda la gente que mataba en Que esa mataba, película. sí. No, bueno, este es el villano de la primera película, ya no hay villano para la segunda, no sale para la segunda. Yo creo que era muy normal en esa época. Los villanos no duraban más de una película, no importa que fuera. Sí, No, exacto. Bueno, hasta Spider-Man era así. Sí. Después fue como Marvel, que bueno, ese es tema de otro podcast, pero ellos fueron los que como que popularizaron eso de no dejar vivo a veces a los villanos. Exacto. Al que Cuando era podía. suficientemente importante e interesante. Exacto. Pero en cambio no, este Batman... el Guasón, mi archinémesis, el más importante de todos. Un Batarang en el orto y luego lo lanzaba Sí, de un tejado. de un tejado y no volvió a salir más nunca. Sí, una fábrica de dinamita. Sí. Para convertirte en otra cosa. Estúpido. Pero en fin. ¿Qué? Yo creo que recuerdo también de esa película, la imagen que más me quedó fue cuando Batman se quita la máscara. Ah, que se Era- revienta el plástico ese que tiene Ajá, de y su entonces yo armadura. decía, pero eso no es antibalas y ese tipo de cosas que le disparan y no le hacen nada y tal. Obviamente no, porque si en una escena anterior Catwoman, la Gatúbela, Sí, le clavaba las uñas ahí, que eran unas uñas ahí de... Ella cosió su traje a mano en la cosa y consiguió unas uñas. Y ella se lo clavaba, sí, con unas uñas ahí de Sí. falsas, de esas de piñatería. pero a él le trampas. daban disparos, o sea, bueno, tendría que recordar, pero Sí, creo que sí, que tenemos tiempo que no vemos esas películas. Exacto. Pero bueno, esos son como que los primeros contactos que tuvimos Sí. con... Y me imagino que la mayoría de la gente millennial, no sé, Sí. en otros países, y Batman empezó así. Pero yo supongo que es como una especie de Dragon Ball, que la gente se acuerda de la serie animada y las películas de Tim Burton. Y los más boomer tendrán un recuerdo desde el Batman de exacto, de los bailes, de Adam West y el Yo señor recuerdo del haber bigote. visto, sí, No, el señor del bigote de Fede Lobo, sino Sí. otro señor del bigote. creo que nos quedó, bueno, no quedaba muy claro, pero sí, yo recuerdo también haber visto la serie de Adam West, pero no tengo recuerdos tan lúcidos porque eso era viejísimo y tú Claro. lo veías a las 12 de la noche en una reposición en cualquier canal o Sí, en Cartoon Network creo que la llegaron a... no en Fox Kids, Ah, que después se volvió Jetix, pero eso también es para otro sí. podcast. Ese es el episodio de los canales que ya no existen. Y cómo repercutir. Bueno, ya Exacto. entienden el resto del chiste. Pero el hecho es que creo que es lo que tú dices. Para nosotros los millennials, lo más normal, que tienes 30 y pico de años, como es mi caso. Y Yo no. tú, por ahora. Pero en fin, el hecho es que sí, yo creo que es lo más normal. Sí, sí.
Y bueno, eso nos lleva al siguiente punto, que sería nuestra relación con los cómics y nuestros cómics favoritos. Empezaré yo otra vez. Ok. Sí. Bueno, yo tuve una etapa que leí bastantes cómics. Creo que fue cuando estábamos empezando. Bueno, cuando tuvimos acceso a internet. Prácticamente porque nosotros tuvimos internet ya tarde, ya empezando. Terminando nuestra adolescencia. Exacto, empezando los 20, yo terminándolos ya, porque nos llevamos unos 3 años de diferencia. Pero es que él, bueno, puede tener recuerdos un poquito más porque es más viejo. Entonces, sí, cuando empezamos a tener internet, yo conseguí una página que tenía toda la cronología, digamos, reciente. No estaban los cómics que sí de 1939 ni de 1950, sino como que lo que se llamaba la Edad de Plata, por decirlo de alguna manera. Bueno, se llama así, la Edad de Plata de los cómics de DC, que es esta etapa donde Batman ya empezó a hacerse un poquito más oscuro, ya no era tan como los 80 teatral. para acá. Exacto, incluso un poquito como 70, cuando salieron los Cuatro Fantásticos, finales de 60, esas cosas, con Stan Lee. Y bueno, yo conseguí una página donde tenía todos los cómics recientes de Batman. Y ahí fue cuando empecé a como que leer cómics. Me recuerdo que empecé a leer Batman Año 1, de Long Halloween, el largo Halloween, que es la historia como que de inicio de Dos Caras. Creo que leí también El Caballero de la Noche Regresa. No es de Batman, pero es más o menos así, es de Watchmen. O sea, es mi relación en general con los cómics. Siempre fue como que esa línea, siempre me gustó DC, siempre me gustó leer Linterna Verde. Nunca leí los de Aquaman porque eran sumamente aburridos. Los de Wonder Woman eran más o menos. Pero en cuanto a Batman, sí me leí varias sagas. No recuerdo cómo se llama, cuando Bane le rompe la espalda. Nightfall. Leí las partes iniciales hasta que Batman es derrotado, y de ahí la parte de Arcángel era otra saga y no la leí, pero... Y era esa época en la que todo era muy picos por todas partes. Sí, todo era muy... No estamos hablando de besos, estamos hablando de indumentaria. Exacto. Porque que eso es algo que quería acotar, porque el salto a los cómics, yo creo que es algo que habíamos comentado fuera de cámara. La aproximación a los cómics yo considero que es lo más... No es lo... No todo el mundo empieza con los cómics, al menos no en nuestras generaciones. No considero que sea así, a menos de que tú tengas un padre que tenga cómics y te los deje a ti, no es normal. Yo creo que la mayoría de la gente se queja que no, que tú lo conoces por aquí, pero no has visto los cómics. Pero yo creo que todo, o has visto a Batman en televisión, o lo has jugado, o sencillamente lo has visto en una película, pero no tienes ese contacto de buenas a primeras con el cómic. Entonces, sí. Después es que viene el interés por expandir esa visión que uno tiene del personaje. Sí, es que es eso, es como que a partir del siglo XXI cada vez como que el papel fue, no sé, desplazándose más. Entonces, claro, es lo que yo le decía a él fuera de cámara, que eso lo veo yo como una visión muy americana, de que en cualquier kiosco tú puedes encontrar un cómic, o antes se pudiera, o en algún, no sé, el local donde vendieran comida o cosas así, tendrían un mueble que Aquí tuviera no era cómics. muy común. Aquí no era muy común, aquí se conseguía eran lo que decían nuestros padres, los suplementos, que eran cómics de Condorito y cosas latinas, no tanto, y en las librerías se conseguía quizás uno que otro cómic, pero yo no recuerdo que fuera tan común. Yo recuerdo que fuera más común. En librerías de centros comerciales sí, pero yo creo que en un que tú fueras caminando y que vieras en un kiosco cómics era rarísimo. Era rarísimo. Aquí sí. no veías era eso, sí. Entonces, Condorito y esas cosas. Exacto, y Mafoldo y esas cosas. Entonces, es eso. Después con el papel, eso sí hizo más difícil todavía, o sea, con la salida del papel como un medio para, no sé, fue suplantado por lo digital, es lo que me refiero. Ya. Cada vez fue más difícil conseguir cómics en físico. Se conseguían así en un señor que tuviera una colección y la estuviera vendiendo y fuera en ciertos puntos.
En lugares determinados como por lo menos aquí en Venezuela y más específicamente en Caracas hay un puente a donde la gente se pone abajo y venden libros y cómics y cosas de lectura viejas, pues el puente de las, que le dicen fue puente de las Fuerzas Armadas. Exacto. Sí, probablemente en la mayoría de las ciudades habrá un mercado así que digamos es un mercado de segunda mano. Ahí era donde por lo menos aquí nosotros conseguimos los cómics. Mm. Incluso como digo, yo mi primer acercamiento a los cómics fue en digital prácticamente. Quizás habremos tenido uno que otro antes, pero donde leí las mejores historias de Batman fue en versiones en digital. Que yo diría que creo que dos de los cómics que más me gustan de Batman serían La batalla por el manto, que es súper corto, son 3 números principales, aunque después tiene como que unas Los historias tie-ins, que se Ajá. llamarían así, no que sé son cómo como se- historias paralelas que complementan la historia principal. Pero tú puedes leer los 3 cómics principales y no te estás perdiendo del centro de la Lo historia. otro es complementario. Sí, exacto, son detallitos. Y la otra sí sería El Largo Halloween, que más adelante inspiraría bastante en las películas de Batman junto con Año 1, que también me gusta bastante, pero creo que el mejor es ese, es Batman El Largo Halloween. Bueno, por mi parte, mi historia no dista mucho de la tuya, porque es lo mismo. No, tuvimos internet en casa y ahí empezamos a conseguir páginas y cosas así a donde pudiéramos leer cómics. Los primeros cómics que yo tuve no fueron de Batman, pero sí fueron como cuando ya estaba niño y ya estaba estos finales de los 90 y fueron que sí de X-Men. Pero de Batman nada más tengo como uno. Y eso que es el personaje de cómics que a mí más me gusta en especial. Pero leí prácticamente los mismos. Batman Año 1, los imperdibles, podría decirse de determinada forma. Batman Año 1, Dark Victory, The Long Halloween, El Hombre que Ríe. Yo La no, broma asesina. La que se me broma había escapado, asesina. tremendo cómic. La muerte en la La familia. muerte en la familia. Por lo menos también leí de Batman Arkham Asylum, un lugar serio en una tierra seria y otros más. Pero yo creo que los que a mí más me gustaron, también Batalla por el Manto. Batalla por el Manto me gustó bastante y creo que estaba bastante cerca cuando lo leímos, o sea, estaba bastante reciente. Sí. Ya yo me había enterado porque un amigo en su casa, él sí descargaba los cómics y los leía y él a veces hablaba de ellos. Y creo que por él también en parte surgió este interés. Pero mis favoritos yo creo que serían tanto Dark Victory como The Long Halloween y Batalla por el Manto. Batalla por el Manto. Yo soy muy visual, entonces creo que estos cómics me gustan es por la estética que tienen esos cómics. Los dibujos del Joker en Batalla por el en Dark Victory en The Long Halloween me parece que son muy brutales, pues. Y Batalla por el Manto yo creo que es por la temática, que es que todos estos tipos se visten de Batman y todos quieren ver quién se va a hacer el nuevo Batman porque Bruce Wayne está muerto o algo así. Y por eso me llamaron la atención. Pero de ahí no tengo mucho que agregar. Claro, sí. Eso es, bueno, fue como una historia general de los cómics. Y ya, bueno, sería pasar a hablar de las series y videojuegos, que es como que otra parte de lo que estábamos hablando de esa rama que atrajo un público nuevo al superhéroe. De las series, hay muchas, creo. Están la de Gotham, la de Batwoman nuevas que salieron, estas Sí, que están... de las cuales yo no tengo ninguna aproximación. Eso es justamente lo que iba a decir, no me llaman la atención, así que no veo nada de esas series de Warner. Pero yo creo que sí, una de las mejores fue Batman, la serie animada. Creo que la vimos bastante. Incluso creo que ganó Emmys y todo esa serie. Sí, esa serie ganó un Emmy, creo que fue por el capítulo De Mr. Freeze. de Mr. Freeze, Un corazón de hielo, creo que es que se llama. Porque la serie era brutal, es brutal, brutal. Es eso, yo creo que fue una de las series, ya Tim Burton como que había hecho algo ahí.
Pero creo que las series fueron una de esas cosas que hicieron tomarse mucho más en serio el personaje. Sí, sí. Ya después de eso no recuerdo que hubiera otras series así. Hubo Batman del futuro, que también fue muy buena. Y iba con la línea de este Bruce Wayne de Warner, ¿no? Ujú. Que, por cierto, como curiosidad, el doblaje de esas series las hicieron aquí en Venezuela, en nuestro país. Es muy bueno, es de los mejorcitos. Y aparte del doblaje mexicano, que no me atrevo a decir que es el mejor, porque cada doblaje es diferente, pero es el que más estamos acostumbrados Y el que más gusta. y el que creo más yo. gusta, exacto. Pero el de aquí era muy bueno, incluso lo siguen usando hoy en día. Y después, bueno, salieron la Liga de la Justicia, que también salía ese mismo Batman, y iba por esa misma, digamos, rama del mismo universo. Y luego salieron que así Batman el Valiente, Brave and the Bold, ¿no? El que se Sí, llamaba. el Batman creo que fue como de 2004, que la estética era un tanto extraña, el que tenía el Joker del cabello sí, así largo. de que- Batman se llama De esa serie. Batman, sí. Sí, era muy buena. También era buena, Sí, sí. sí. Pero la favorita era esta. Sí, era también esa serie de Batman de Animated Series, que es lo que digo, fue el primer encuentro que yo tuve con el personaje. Es brutal. Yo me acuerdo por lo menos un episodio en el que sale un mafioso durante todo el episodio se muestran como que flashbacks de que él y su hermano estaban jugando en una vía de tren, y siempre como que llegaba el momento en el que se acercaban las luces, lo cortaban. Y luego al final del episodio sale el hermano del mafioso y resulta que es un cura. Y el tipo se levanta por un momento Sotana. Sí, la sotana y parte del... ¿Cómo es que se llama? La parte del pie del pantalón. Bueno, se levanta el pantalón y su pie es de madera. Y te da a entender que los dos Que es un están pirata. jugando. Sí. Bueno, pero más allá del hecho de que podría ser un cura y un pirata al mismo tiempo, era que estaban jugando ahí y su hermano se quedó atascado en las vías y él perdió el pie en ese accidente del tren, y eso era lo que él durante todo el episodio lo estaba persiguiendo. Y al final no recuerdo muy bien el cambio de la historia, pero el hecho es que esa serie estaba muy bien escrita. Hay un episodio que hay como que un fragmento de Clayface y toma conciencia propia y se convierte en una niña y se hace amiga de Jason Todd, y al final del episodio ella se muere y él queda así con la cosa como que Que todo es Robin para... Bueno, es el tercer Robin. Sí, sí, el tercer Robin. Y era algo No, así era el como... segundo Robin. Perdón. Tim Drake es Sí, el tercero. sí. No, es que Tim Drake es el de la serie. Ah, ya. Sí. Jason Todd nunca salió en la serie. En la serie animada sale Dick Grayson y luego sale Tim Drake. Tim Drake, es verdad. Y es brutal, es brutal. La serie es bastante buena, bastante buena. Si tuviera que decir algo de las otras, bueno, la de Batman Beyond tiene un buen intro. Sí, el mejor intro, mejor dicho. El mejor intro, pero yo nunca sentí mucho. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero nunca me sentí muy apegado hacia esa serie, la verdad. No, realmente no, yo no recuerdo mucho de ella. Recuerdo que el Joker era diferente. Y sale nada más en la película. Y sale nada más en la película y ese tipo de cosas. Pero a mí lo que me gusta, o sea, lo que me pareció tan raro es cómo ha cambiado la percepción del personaje a lo largo del tiempo. Porque estamos viendo eso, la Batman, la máscara del fantasma, que ya hablaremos de películas. Pero que ese Batman se veía sumamente vulnerable. Era prácticamente Bruno Díaz con una Con camisa tela, así, sí. una tela, una capa y la capucha, y todo era una telita ahí. Entonces, si le daban un tiro, adiós Batman. Sí, Entonces, creo que ese era el chiste, que nunca se dejaba dar un tiro. exacto, era bueno porque se supone que ese Batman era como que más ágil, más Ajá. rápido actuando. Pero también es como que si tú te vas a meter en una broma llena de mafiosos, algún día te pueden dar un tiro, ¿no? Un Sí. perro morderte o cualquier otra O cosa. caer encima de una van o una cosa Sí, así. o sea, pero bueno. Y morirte. Y ya después salieron los videojuegos, que es otro tema que queríamos hablar, porque, bueno, también como que tuvo bastante influencia,
Aunque nuestra primera consola fue el PlayStation 1 y ahí había un juego que era el de Batman Beyond. creo. Ajá, sí. Y Y creo uno que de había- Batman y Robin. Ajá, y Que uno de era Batman y Robin malísimo era también. horrible, era horrible. Si era la película era mala, El videojuego era peor. el videojuego fue una fiel adaptación Sí, de ese título. exacto. El Batman caminaba prácticamente todo el tiempo Me así, acuerdo que más era que todo, difícil. había un nivel de... Yo me acuerdo del nivel de los carros. ¿Eh? Sí, Que del uno Batimóvil. chocaba ahí mismo y se moría. Sí, por porque la el- conducción era horrible, Era siempre horrible. explotaba el Batimóvil, era lo peor. Y el de Batman Beyond era un poquito mejor, pero igualito. Yo no me acuerdo casi. El de Batman Beyond era mejor y no me acuerdo de él. Sí, es que cualquier juego era mejor que el de Batman. Bueno, sí. Pero después pasaron los años, me imagino que salieron después varios juegos intermedios, pero bueno, esa fue la etapa. Batman Vengeance, me acuerdo que sale. Me acuerdo que existe el Ah, juego porque sí. tiene la estética de la serie animada, pero nunca lo jugamos porque nunca tuvimos Play 2, ni Exacto. Xbox, ni GameCube. Exacto. Y ya posteriormente salió la serie Arkham, que fue en el PlayStation 3, Xbox 360, PC. Que me acuerdo un hecho gracioso era que los desarrolladores del juego pusieron una trampa para la gente que los pirateaba, que era... Y nosotros caímos. Y nosotros caímos porque lo tenemos pirata, no lo hagan. Pero era que no podías seguir avanzando en una parte, no podías usar, creo que era Batglow, ¿no? La capa. La capa. La capa No se podía. glitcheaba y tú te lanzabas de algo y él lanzaba, por eso es que uno se acuerda del grappling, porque él, si se cae y se muere por el coño, lanzaba el grappling y se salva. Pero en ahí la capa no funcionaba, tenías que descargar un crack o una cosa así para Sí, que... era un detalle. Pero el chiste es que el juego fue una revolución. Yo lo volví a instalar hace poco y me pareció que lo mejor que tiene ese juego, aparte de que la historia es muy buena y que tiene todos los villanos versión esteroides como Killer Croc Y ven, y el mismo Bane, Batman y el está... propio Batman está súper yuca, aunque sigue usando la ropa interior afuera, yo no sé por qué. Pero en fin, el sistema de combate era demasiado bueno, ya no era el típico Batman invulnerable, sino que se notaba como que él sí sabía pelear y tú tenías que aprender también como que las mecánicas para que, no sé, funcionara mejor. Sí. O sea, aprender a parar golpes, aprender a golpear, aprender a mantener un combo, aprender a pelear contra gente con cuchillos, con armaduras, ese tipo de cosas. Y después... Me abrí la puerta al gato y sí, sí. Adiós, gato. Pero en fin, se fue el gato. Después salió la obra maestra, que fue Batman Arkham City, que era la secuela directa de ese juego. Que me parece que lo que estamos hablando en estos días es que el Batman Arkham Asylum era muy bueno, pero que Arkham City tomó todo lo que ya era bueno del juego y lo mejoró. Entonces tenía mejor historia, tenía mejor jugabilidad, era de mundo abierto. ¿Qué otra cosa así? La jugabilidad. Bueno, La jugabilidad la mejoró, Podía- le agregó un poco más. No era que la como una mejoró. especie de sandbox. Sí. Y eso creo que mejoró bastante la cuestión porque... Primero que todo, Batman Arkham Asylum era como que... Ya era la... Como que en jugabilidad fue un parteaguas, pero creo que fue porque fue el producto de muchas otras cosas. Ya se había estrenado The Dark Knight, ya había existido Batman la serie animada, ya había pasado todo lo que tenía que pasar para redefinir a Batman y luego vino esto como que para mostrarte una de las mejores versiones de Batman que hay, digo yo. Y es eso, ya, en esa época los sandbox estaban muy populares. No sé cuál es, no sé, yo creo que a lo mejor Red Dead Redemption ya había salido para ese momento. ¿No? No, pero No. GTA 4 creo que sí. Y ya, bueno, ya se redefinió con GTA 3, GTA San Andreas y Vice City. Ya todos los juegos iban por Sí. ese camino de convertirse en mundos abiertos, por decirlo de alguna manera. Sí, pero lo que tenía interesante Batman era que a lo mejor en esa época sí, lo que sí había eran los putos coleccionables, que eran molestísimos en todos los otros juegos del mundo. A lo mejor yo creo que para ese momento, para el City, ya había salido Assassin's Creed 2
Y está los putos coleccionables de las plumas de Petruccio, Sí, que son la peor cosa del mundo. Sí, ojalá se muera Petruccio. Pero sí murió. Sí. Y me alegro. Sí. Buscas las estúpidas 100 plumas que son hiper difíciles de conseguir, pero bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de eso. El hecho será es otro episodio. para otro episodio de podcast de Assassin's Creed, o no sé, O los coleccionables. O los o las plumas. o los videojuegos y cómo meten mecánicas horribles para alargar la jugabilidad. Pero en fin, el hecho es que si algo tenían los juegos de Arkham era que los coleccionables no eran horribles y no apestaban. O sea, tú tenías que conseguir... no era tampoco como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que para entrarte a la historia tenías que escuchar notas de voz, que para mí es horrible, sino que las notas de voz era para que tú conocieras al personaje. O tenías que ponerte en determinado ángulo y tomar un screenshot de un símbolo del acertijo y todas esas cosas eran geniales. Y aquí que tuvieras que resolver puzzles para conseguir un trofeo del acertijo, yo creo que mezclados en un mundo gigantesco, creo que lo hacía bastante genial. Sí, aparte que yo estaba hablando mucho del combate como tal, pero lo bueno de ese juego es que no se centra en combate. Se centra también en la parte detectivesca de Batman. Y le da un toque más de realismo porque aparte de que tú tienes que resolver acertijos o para seguir avanzando en la historia, no es como que, a pesar de que Batman es muy poderoso e imponente físicamente, cuando se enfrenta a enemigos armados y a una gran cantidad de enemigos, él tiene la opción también de entrar como en un modo de acechador, de depredador, de meterse entre los conductos de ventilación, columpiarse entre gárgolas o edificaciones para evadir a los thugs, a los malandros, A los choros, a los choros, así, a los canis, no sé cómo. exacto, a los delincuentes, criminales, sí. Sí, tenía muchas formas de lidiar con ese tipo de situaciones, entonces le daba como que un toque de realismo, porque tú puedes ser el tipo más poderoso del mundo, aunque eres un mortal, pero si viene un ejército de 20 hombres con ametralladoras y armas de fuego potentes, tienes que aprender a lidiar con eso de alguna manera. Sí, que yo por lo menos antes de que lo olvide, yo creo que era lo que tú notabas que el juego estaba bien hecho porque tú quedabas muy inmerso en lo que era el papel del personaje, porque por más que sea uno está cumpliendo un rol. Y a mí me pasaba bastante que por lo menos en el primero, en el Asylum, yo jugaba y me ponía encima de las gárgolas y veía dónde estaban todos y cada uno de ellos y pensaba cómo aproximarme y cómo hacerlo de forma que ellos jamás me descubrieran o cómo pelear de forma que jamás me tocaran. Sí, y te tú sentías Batman. te sentías Batman y llegaba el momento en el que tú tocabas más el botón y te lanzabas con la capa así y quedabas justo enfrente del tipo Como el y ahí propio está. imbécil, Como ahí. el propio estúpido y decías esto no Con la lo- máscara así doblada. Sí, decías esto no le hubiera pasado a Batman Sí. y luego le metían un disparo en la cabeza y terminaba. Exacto. Pero eso yo creo que era lo de verdad, te cumplía en meterte en el mundo de Batman y de hacerte sentir Batman, porque de verdad tú hacías todo lo posible para hacer las cosas como las fuera a hacer él. Y era genial, era brutal, o sea, y ya de por sí el mundo era súper oscuro y cada vez que tú veías a un personaje que conocías de los cómics te quedabas así como que wow. Claro, había algunos que eran medio decepcionantes, pero yo creo que era por el hecho de que eran precisamente personajes que, ay, el sombrerero loco, míralo, parece un vagabundo ahí apestoso, y, ay, ahí un borracho, parecía un borracho vagabundo. ¿Eso es té o es brandy? orina. Sí, es orina. Sí, es té o es orina. Pero tú lo veías y por lo menos a él y te quedabas así como que, qué asco, qué horrible este tipo. Pero los otros personajes sí se veían brutales. Sí, sí. Brutales. Porque de verdad el juego era otra cosa, pues. O sea, era genial. Yo creo que es una de las mejores formas de adentrarse en la mitología y en el mundo de Batman, precisamente por eso. Sí. Ok. Entonces, sí. Bueno, a nosotros nos faltó el Arkham Knight, Ujú. pero se planeó Y jugar bueno, yo en no he algún jugado el momento. Origins tampoco. El Origins pero lo jugué, pero es una basura. Bueno, no es una basura.
pero no es el Batman. Es como que si Origins de verdad hubiera sido el primer juego, hubiera sido un muy buen juego. Porque después hubiera venido el Asylum. Exacto, y ese lo hubiese refinado y después el otro lo hubiese refinado y hubiese quedado aún mejor. Pero el Origins, según yo lo que vi, porque sí lo empecé a jugar, pero nunca lo terminé. Me quedé, creo que fue incluso en Killer Croc, que creo que es como el primer jefe. Y el juego es divertido, pero... Sí, ya después salió creo que el juego de Telltale, de Batman de Telltale Games. Que tampoco he jugado. Y tampoco hemos jugado. Y ya de ahí creo que no. Ah, bueno, otros juegos que fueron muy buenos fueron los de Lego Batman. Esos eran Ese fue el bastante primer, divertidos. ese fue el primer juego de videojuego que, bueno, sin contar con la cosa horrible esa Sí, de Play George 1, Schumacher. de George Schumacher, fue Lego Batman. Nadie Que te extraña el George Schumacher. Está muerto ya, ¿no? Sí. Cierto. Sí, es el monstruo más grande de la historia. El monstruo más grande de la historia. Pero sí, el de Lego Batman nosotros hemos jugado el primero y pasamos el primero. Sí. No me acuerdo para nada de la historia, pero me acuerdo que era súper divertido. Y me acuerdo que en esa época tú no querías jugar como Robin, entonces el que tuvo que pasar el juego como Robin fui yo. Sí. Y Y Robin tenía los mejores trajes. Porque tú podías ponerte una ropa diferente porque eres un muñequito de Lego. Y entonces que sí, por lo menos te ponías un traje y te hacías invulnerable al fuego. Entonces yo era Batman y entonces el traje de tal Para te planear planeaba más más tiempo. Y el de Robin se convertía en un cyborg ahí que caminaba por metal Ajá, magnético. se ponía y la broma magnética y yo, Entonces yo- wow, estos trajes son geniales. Y sí, yo... Sí, todos los Mientras trajes de Batman- cayendo así en espiral Ajá. a un agujero mientras yo caminaba así en metal. Sí, vestido de un Saiyajin y yo así con una bandeja de cupcakes así caminando al lado y tal, así. ¿Alguien quiere un cupcake? Un Batik cupcake. Y todos así como que... Y además también tenía esa cosa que tú te podía controlar a los robots. Un robot que sí. bailaba una versión disco Y de Batman tenía un traje que ponía bombas y ya. Era Bomberman. Y Robin Sí, solo que no controlando se robots. mataba a sí mismo, Exacto. creo yo. No, sí se mataba a sí mismo. Ah. Si explotaba cerca la bomba, se Las tronaban los piezas pies. salían volando. Vaya, Era una basura. porquería. Estúpido Batman. No me acuerdo de nada de la historia, pero recuerdo que tenía cosas muy interesantes como que liberabas a los villanos y te decían cosas sobre los villanos. Entonces te decía, podías liberar el traje de Red Hood. Y yo descubrí ahí que Red Hood fue, que el Joker era Red Hood antes de ser el Joker. Y yo, wow, o sea, el juego era muy, muy bueno. En un sentido muy Era diferente a divertido Batman. y Exacto. complementaba bastante, o sea, te ayudaba a saber quién era Batman. Pues. Buen detalle, yo no recordaba que había jugado a Lego Batman. Sí. Y bueno, eso es otra de las adaptaciones de Batman. Y está lo que es las películas que digamos es como que lo más mainstream, lo que más Ujú. conoce las personas. Entonces allá hablamos un poquito de la saga Burton, que bueno, no vamos a hablar de Adam West porque Nada más hay una película. Nada más hay una película, Y no no la la hemos hemos visto y sería como que tonto hablar de ese Batman, aunque bueno. Todos son productos de su época. Exacto, no, todo es no es que producto sea de su malo, época. sencillamente no es... Batman como que fue evolucionando a mejor. Tim Burton yo creo que le quería dar un estilo como lo que es hoy en día a su propio estilo. Lo Yo mismo creo de que lo de Burton es como un punto intermedio entre el Batman, el verdadero Batman de los 80 y el de los 60. Sí, sí. Porque es oscuro, pero no se siente real. No, y los villanos siguen siendo muy teatrales, por lo menos. Exacto, es la palabra. El Joker de Jack Nicholson literalmente había quedado desfigurado y tenía que sonreír siempre. Sí. Y entonces sacaba la pistola típica súper inmensa para Ujú. derribar el avión de Batman. Pero eran buenas se películas. paraba así y se jalaba así algo y todo el mundo viendo. Y después Sí, se acaba una se acaba la ahí. pistola. Ahora tendrás que agarrarme la pistola. Sí. Y entonces, eso era muy teatral. Pero igualito lo que tú dijiste hace rato, Andy. Que el Batman igualito mataba a la gente así, los quemaba Ujú. con el batimóvil. Los lanzaba a una lanzaba- alcantarilla con una bomba pegada en el Ajá. cuerpo. Era más sanguinario.
pero dentro de lo teatral era como que todavía era como una película para niños, pues porque no era una acción violenta que tú veías las tripas del tipo explotando. Pero impactaba ver Pero- al pingüino morirse, era algo así como Claro. que necesito un trago de agua helada y luego ¡pum! Sí, Se hecho con escuchorreando una cosa ahí negra sangre negra. y luego caía al suelo y tú, oh, por Dios. Claro, sí te da como un drama, pero yo creo que en esa época, en los 90, finales de los 80 y principios de los 90, como que la gente estaba muy acostumbrada a ese tipo de Existía Robocop cosas. y Rambo Y Rambo y y Terminator 2. Terminator y bueno, Claro. Terminator 2 ya había salido para... Desde el 92, creo. Ah, Terminator 2. creo. Pero... Titanic, películas así súper violentas. Súper violentas. Sí, pero es verdad, Shrek. es que en esa época, no sé si Depredador, pero habían películas y tú veías desmembramientos Sí, y la Total Recall. Total Recall. Dígame, yo no he visto una película de Robocop de las viejas completa, pero hay una escena que a un tipo le cae como que un desperdicio y el bicho sale todo destrozado, a él le caen a tiros en el suelo, lo revientan. O Sí. sea, de entre todo lo ochentero, Batman era lo más light. Exacto, aunque Batman era como una película para niños, en teoría, entre comillas para acá. Ah. Era como una película más para Family niños. friendly. Family friendly, como decir, digamos, lo que es hoy Marvel. Era en Ujú. esa época. No es una película que un niño de 4 años debería ver, pero tampoco es que un adolescente de 12 años no pueda ir a ver un tipo ahí que tiene siempre ahí la sonrisa. Como Ricardo López. Como Ricardo López. Pero es que es Podcast. otro podcast del cual tenemos que hablar. Pero el hecho es que sí, es que es eso. O sea, yo creo que, bueno, vamos a hacer que Batman meta preso al Joker. No, porque estamos en los 80, matémoslo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que le clave un batarán en el ojo? No, eso es muy oscuro. Sí. Que lo lance desde la azotea del edificio más alto de todo el... Porque ya hemos visto Die Hard, entonces... Exacto. de- Creo que salió Die Hard, ya justo lo que estaba pensando. Lo lanzan así. Sí, después, bueno, cambió. Que de hecho creo que esa película termina con un cliffhanger que nunca se resuelve, porque creo que ven al Joker con la sonrisa ahí al lado y creo que le sacan como una bolsa, creo, no me acuerdo muy bien, No me acuerdo. del traje, como una broma ahí y nunca se muestra, creo. Habría que Ustedes volver a díganme ver. si me equivoco o hay que verlo nosotros mismos, Pónganlo aquí abajo donde puedan escribir. pero creo que nunca se resuelve. Y una extensión de eso, que vamos a tomarlo como la misma saga, fueron las películas de Schumacher que pasaron de lo cómico a lo horrible. Sí. Y sin embargo, creo que Batman Forever no es tan mala. No está mala, pero ya iba como que degradándose. O sea, Todos eran Jokers. Sí, exacto. Por lo menos después de eso vino Batman Returns, Batman Regresa, que es la última que hizo Michael Keaton. Hasta ahorita que vaya a salir de Flash, que supuestamente, supuestamente no, él vuelve a salir. Y seguía la misma línea, incluso creo que esa era más oscura por lo mismo que tú dices del pingüino, la sangre así negra, Ujú. la Catwoman que había muerto y después... La tipa se besa revive. con Shrek, Sí, sí, es el apellido del tipo. Y pega un cable eléctrico y los dos se mueren, pero ella como es un gato, tiene más vida. Tiene más vidas y sobrevive. sobrevive. Era eso, demasiado teatral, pero era como que muy fuerte para lo que sería hoy en día para una generación, no sé, para una generación Zoomer, que no están acostumbrados Ujú. a ese tipo de películas para niños. Y después sí empezó Batman Forever, ¿no? Fue lo siguiente. Sí, Y, que suena más como una última película, pero en realidad es la penúltima. Exacto. Y ahí Y ya... suena más bien también como para que se llamara Forever y fuera la cuarta, pero en realidad fue Ah, la fue tercera. la tercera. Lo que hizo eso fue Pokémon. Sí, Pokémon Forever. Pokémon, Por eso no tenía sentido esa película. nunca tuvieron sentido. No, esas bueno, últimas obviamente no, eso no, Sí. no existe, ¿no? Pero eso... películas. Eso será, lo de Pokémon será para otro podcast. Las películas de Pokémon. Sí. Me estabas diciendo. Entonces, sí que por lo menos el Acertijo era, era una especie de guasón, que era Jim Carrey. Y Dos Caras era una especie de guasón también, Con dos caras. con dos caras. Y, Que le lanzaron, que una carpeta le salvó la mitad Sí. de la cara. Eso fue... ok,
vamos a ser abogado del diablo, que la carpeta le salve la mitad de la cara. Pero es que tú ves la escena de la broma. Y tampoco le tapa toda la mitad de la cara. O sea, él se queda ahí que le lanzan el ácido y él se mueve la carpeta así para acá y se la pone como en el oído y toda la cara así mojada de ácido. Pero ¿por qué quedó en una perfecta mitad? Sí, Señor, se mojó toda Tommy la Lee cara. Jones, tápese bien la cara, coño, Sí. que nada más tenemos una sola sola toma del ácido. ¡No! Y tú, El bueno, bicho ahí. y Joel Schumacher así como que Bueno, así se queda. se queda. Entonces sí. Y que ya va, pero no debía ser Billy D. Williams el que recibiera la... ¿cómo es que se llama? Lando no debería ser... Sí, porque él era el fiscal de Billy Harvey D. Dent. Williams era Harvey Dent creo que en la primera, En la de Batman. Batman, sí. Sí. Y ya después vino el horror con Batman y Robin. Ya, yo quiero recalcar una escena de esa película. Esta es la parte fanboy de la cuestión. Que ellos se meten Esta en es la parte fanboy. Pues habla una obra de Jason Todd, Tim Drake, de cómics, No, pero la parte de odio. Y... de fanboy de que esto no pasaría en los cómics, una cosa así. ok. Que es cuando se meten en la mansión de Bruce Wayne y dos caras empieza a lanzar la moneda y la moneda cae en la opción que él no quiere y el bicho sigue lanzando la moneda sí. como que hasta que la y cagado así de la risa así todo Algo que nunca haría piedrero Oscar. periquero Algo que nunca haría Oscar. ajá algo, él lanza la moneda cae bueno me voy para mi casa y tal Sí. y ya Exacto. y ahí lanza las monedas hasta que la broma le da y ahí bueno vamos Dios qué Eso no tiene sentido. horrible, la película es horrible. Sí. Pero sin embargo sí recuerdo una escena cuando también, esas escenas que se quedan en tu mente, cuando él lanza la moneda y Batman le lanza todo ese montón de monedas y él trata de agarrarla y luego se cae un montón de pinchos y tú... ¡Wow! Yo recuerdo haber visto eso porque mi mamá como que alquiló la película en un videoclub o algo así y vio esa escena y yo... la clásica escena de Rafa así viendo la Sí, cosa así. fatality. Fatality. Pero la película tiene cosas que son disfrutables. Yo sigo creyendo que Val Kilmer, a pesar de todo, con su traje de Batman, sí se ve como Sí, se Batman. ve más... Para esa época estaba bien, pero los 90 sí se veía bastante bien como Batman. Y uno sabe que esa película, a pesar de todo lo rara que es, sí es canon porque él habla con Robin, el cual no sé si adopta porque es este tipo, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, en fin, a nadie le No salió importa. más nunca porque hizo una película horrible. Exacto, dos películas horribles. Dos películas horribles. Que es lo Entonces, no sé si, bueno, lo adopta o algo así. Y vive con él, o sea, ¿qué carajo? O sea, el tipo, bueno, ajá, sus padres murieron. Tú ven a vivir a mi casa, tienes 30 años, eso no ayuda a que la gente crea que no era gay. Pero, él es canon porque él en una escena le dice, ajá, tú quieres matar a dos caras y todo eso, pero créeme que eso no te va a servir de nada porque yo sé cómo es, vas a matar al tipo y luego vas a seguir buscando cada vez más y tal, así como que, mira, hay solución a que él mató al Joker y el Joker mató a su papá porque el Joker en la película mata a sus padres, pues. Pero sí es canon a pesar de todo, o sea, sí es parte de las otras Exacto. películas que sí eran buenas. Sí, técnicamente esas cuatro que no sé, fueron la saga extraña, por decirlo de alguna manera, sí estaban conectadas a pesar de que las últimas no estaban... Eran no igual de continuaciones. teatrales raras, Exacto. Pero la de Batman y Robin se fue al carajo. O sea, sí, es como decimos, nosotros la disfrutamos cuando la vimos en el Claro, cine, pero porque éramos era- niños, éramos exacto. estúpidos y no sabíamos esa película era más como para ese público, por lo de la batitarjeta, los batipezones, los batipatines de hielo. Ajá, que chocaba, casi que como en el Mago de Oz, chocaba los talones y salían. Salían los patines. Casi que llenos de sangre porque Porque se supone tenía que salía meter de la planta del del pie, pie. será, exacto. Eso no tiene sentido. No, nada en esa película tiene sentido. Y en español es terrible porque cuando sale Bane, el tipo dice, Bane, 20 hombres en uno, una cosa así, y yo, ¡oh! No puede ser. Es terrible. La película Y es terrible. además Yo que creo que el Poison efecto- Ivy es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor porque es lo más apegado al cómic, Iván, ¿no? Sí. En que ven era un globo prácticamente, era horrible, era todo. Horrible.
todo en esa película estaba mal, hasta el juego. Sí, y Schwarzenegger como un inventor, Sí. un científico. ¿Quién se cree eso? Exacto. Había escenas que no estaba tan mal como Mr. Freeze. Sí, tal vez. Pero- Pero todos los chistes de Nice to meet you. Nice to meet you. Y uno, Como acento austriaco. Señor, No por puedo. favor, cálmese. Sí, Chill out. sí. En Blas García fue el que lo dobló en esa película. Uno de los mejores actores de doblaje. Y él dice es como que hola de hielo y tal. Y uno, todos los chistes así. Y el bicho lo metían preso en una nevera. Sí. Mm, Una carnicería y tal, así, atrás en la nevera. No, terrible. Sí. Terrible. Pero luego pasamos a la época de la redención. Sí, después de eso vino el señor Christopher Nolan y tomó todo lo que habían hecho anteriormente sus colegas y no utilizó nada de eso. Sí. Lo desechó completamente. Tomó nota de todo lo que hicieron la gente, la lanzó al fuego y Sí, luego hizo creó. una cosa totalmente nueva. Que para mí Batman Begins, yo creo que a mí me gustaba Batman. Creo que a todos los niños de esa época, bueno, la mayoría, no podemos generalizar, pero a la mayoría les gustaba Batman. Ya lo habíamos visto mucho tiempo en Liga de la Justicia y en En la Batman, serie en animada la y serie esas animada. cosas y queda como que recuerda, uno cuando es joven no ve esos detalles de las películas, es cuando creces que empiezas a sobreanalizar las cosas. Pero Christopher Nolan, cuando sacó Batman Begins, yo me recuerdo que eso fue un mega boom también. Sí, nosotros lo vimos en el cine ya. y salimos Sí, porque era, impactados. ya no estaba lo teatral, ya no estaba, o sea, obviamente la gente no se viste de murciélago, ni se pone bromas de espantapájaros en la cara y ese tipo de cosas, pero daba No todos. No todos, exacto. Pero ya daba ese acercamiento a la realidad, pues tú ya creías que Batman era posible en este Ujú. universo. Además que el traje era brutal. Yo creo que ahí fue cuando a mí me empezó a interesar leer cómics. Exacto, porque a ese creo que es un punto importante. Yo creo que no solo a nosotros, sino que esa visión de Batman, claro, 3 años después, yo creo que fue el momento en que cimentó toda la broma. Yo creo que para uno que es geek, en Batman Begins fue donde empezó. Pero para el resto del mundo fue 3 años después. Pero era una visión de Batman más seria, era algo que la gente podía respetar, ¿no? Exacto, había uno que otro chiste, pero eran quizás para aliviar un poco la tensión o eso. Pero por lo menos había escenas que tú decías, este es Batman, esto es lo que tiene que representar. La escena de los murciélagos cuando se escapa de la policía, la escena del Sacada de Automóvil año que viene uno. después, sacada de año 1, exacto. El hecho de que saliera Ra's al Ghul, ya no se metieron directamente con el Joker, con el Guasón, sino que ni con villanos conocidos así de Batman, porque Ra's al Ghul era un villano que tú conocías y leías los cómics. Pero De hecho, lo de Henry Ducard incluso es más oscuro aún. Exacto. Yo ni lo sabía, sino fue hasta que tú me dijiste Sí. que él fue un maestro detective de él, ¿verdad? exacto. Sí. Él al principio, el personaje de Liam Neeson, que es Ra's al Ghul, él cuando él se presenta por primera vez con Batman, él le dice que se llama Henry Ducard, porque obviamente no quería exponer su verdadera personalidad, su verdadera identidad ante Bruce, ¿no? Por, me imagino, desconfianza, que obviamente le salió bien después. Pero él se presenta como Henry Ducard, y Henry Ducard es uno de los maestros, tantos maestros que tuvo Batman durante sus años de entrenamiento, que fue el que le enseñó a ser un detective. Prácticamente yo diría que Henry Ducard sería el mejor detective del mundo y Batman sería el segundo mejor. Yo de hecho no recordaba porque, como decimos, fueron hasta años después de eso que nosotros empezamos a leer cómics. Ra's al Ghul salía en la serie animada, pero yo no me acordaba absolutamente nada del personaje cuando vi Batman Sí, Begins. porque los personajes que se hicieron populares fueron los que salieron en las películas de Joel Schumacher y de Tim Burton. Ujú. O sea, el Acertijo, el Mr. Freeze, el Guasón, El pingüino. el Pingüino, fueron como que los más populares durante los 90. Y Nolan agarró un personaje que no mucha gente conocía o que no era mainstream y lo hizo el villano principal. Y metió al Espantapájaros, que quizás no era tan desconocido como Ra's al Ghul, era más conocido,
pero no lo metió como el villano principal, sino era como que una subtrama dentro de la película. Y sin embargo, a mí me gustó mucho Sí. el realismo con que lo dotaron, que eran unas drogas. Claro, ya siempre existió lo de la droga, pero de que, ajá, las mismas plantas que lo usaron para en el entrenamiento de él, luego las usaban para eso. A mí eso me pareció brutal, uno de los mejores detalles. Y espero que en algún momento, por lo menos en esta saga de la cual ya hablaremos, de las nuevas películas de Batman, que lo doten con esa oscuridad también, que te digan lo de las toxinas, las drogas y todas esas cosas. Sí, estaría Estaría interesante. genial. O sea, sería De- interesante ver cómo lo hace. Porque ya vamos a hablar un poco más Sí, sí. de Batman. Pero esta trajo ese toque de realismo. Ya no eran los payasos de circo ni un universo paralelo, sino que trajo a Batman a tierra. Que podría ser posible que una persona con muchos recursos en el mundo decidiera enfrentar a criminales peligrosos, por decirlo de alguna manera, terroristas. Y creo que después de ahí, eso como que le dio a Nolan las alas para hacer como que su obra maestra, según yo. Ujú. Sí. No tengo... Yo no he visto todavía Memento, ni El Gran Truco, ni El Gran Truco Tenet. no llega. Ah, El Gran Truco yo la vi y no llega. Tres. sí, yo creo que mucha gente se habla de Dark Knight como su obra maestra, porque dicen que después de ahí él fue cayendo en picada. Sí. Porque, para yo considero que esas películas de Batman fueron los que hicieron del cine de superhéroes lo que es hoy en día. Junto con la trilogía de Spider-Man. Sí, pero bueno, eso es para otro tema, hablando más en general de películas de superhéroes. Pero ya de Dark Knight fue como que si esta traía realismo y adaptaba muy bien la historia de la mafia y todo en la vida real. De Dark Knight hizo una historia policial bastante interesante, es lo que yo siempre digo. De Dark Knight yo no la disfruto como una película de superhéroes, sino como una película policial. En- o sea, creo que será la segunda película que más he visto en mi vida, si no es la primera. Y es porque eso, tiene tantas escenas que te enganchan, la tensión, a pesar de que tú ya sabes lo que va a pasar, está tan bien elaborada que igualito te terminas enganchando si ya la hayas visto. Las escenas de acción, por lo menos en las que no son de combate en sí, Ah, sí, eso. están bien hechas. Se usan muchos efectos prácticos en las persecuciones del Batimóvil. Cuando él se mete en la cuestión de China también. Tiene muchos detalles y está muy bien cuidado. Lo único es que eso, Nolan no sabe dirigir escenas de combate cuerpo a cuerpo. Sí, eso sí es terrible. Eso es terrible. Pero eso no le quita a la película, no Sí, es que la sí. hace mala porque el Son centro detalles no... que, exacto, la película no se centra en ese tipo de acción. Exacto. No se centra en ese tipo de acción, sino que bueno, es Batman, tiene que incurrir en de vez en cuando pelear contra maleantes, aparte de los otros temas de persecución y de investigación. Yo, es lo que te decía, pero eso también lo abordaremos un poco más en la siguiente parte de cuando hablemos de Batman. Pero hubo cosas que existían en Batman Begins que yo siento que se descuidaron un poco en The Dark Knight y que por eso, como adaptación, me gusta más Batman Begins. Pero como película, The Dark Knight, Sí. yo la vi 2 veces el mismo día. En Sí, el cine. seguida. Sí, Entonces, esa es otra historia para otro. sí. Pero sí, ya después quedó con ese cliffhanger de lo que pasaba al final de Dark Knight. Y ya, bueno, terminó con la parte de Dark Knight Rises, que yo considero que es la peor de las tres. Sí, Y yo creo que también. mucha gente aquí junto con Andy estará de acuerdo conmigo Sí. de que es la peor de las tres. Creo que Nolan, yo lo estaba meditando mucho en estos días que vi de Batman. Creo que él o sea, personalmente se creció mucho. Él siempre ha tenido como que ese mensaje del amor y el amor todo lo puede y ese tipo de cosas. Él y- es muy... Y es que peca también con sus personajes que a veces hablan de una forma que ningún ser humano habla. Tú lo puedes ver en Interstellar, lo puedes ver en Inception, lo puedes ver en cualquiera de las 3 películas de Batman. El amor es una cosa muy idealizada en las películas Sí, de él. y el mundo Las real relaciones no es tan humanas. así. Exacto, las relaciones humanas. Entonces yo creo que él, como vio que su película anterior fue un éxito,
se creció mucho y hizo The Dark Knight Rises, que a lo mejor al público general a muchos les habrá gustado. No es una mala película, No es una pero mala no película. es una buena película de... No encaja para- muy bien en ese universo, Exacto. porque comete fallos que... La mejor escena es la del avión y eso está al principio. Sí. Tú Sí. incluso puedes fangirlear cuando le rompen la espalda a Batman, pero yo creo que no hay ningún momento. El mejor momento de esa película, que es el del avión, no es mejor que ninguno de los No. momentos buenos de Dark Knight, por ejemplo. Por lo menos con The Dark Knight. No le gana ni siquiera al asalto del banco del Ajá. Joker al principio, que no es la mejor escena de la película. Exacto. Es una de las mejores, pero es no la mejor presentación Exacto. a personajes que la ha hecho, a Exacto. lo mejor. Pero no. Entonces, bueno, es una lástima que haya terminado esa saga así. Pero bueno, la cosa que yo quiero llegar es que como que Christopher Nolan cimentó eso de hacer algo que no fuera necesariamente tan teatral y que no fuera exclusivamente para niños, sino que un adulto lo viera y pudiera pensar y cuestionarse las cosas, porque eso sí Y tienen disfrutarlo, sus sagas. sí. Exacto, disfrutarlo. Pero eso sí tiene sus sagas, que tú te llegas a veces a cuestionar qué es la moralidad de muchas cosas. Te hacen pensar, y es lo que yo estaba hablando con Andy hace tiempo, que yo considero que una película es buena si al final te hace pensar en algo. Sí. Entonces, bueno, después vino el señor favorito, el director favorito. Sí, Zack Snyder. O sea, yo, el universo o lo que hizo Zack Snyder, o sea, Man of Steel, Batman y Superman y Justice League, como un todo, y si tenemos en cuenta las versiones extendidas de las dos últimas películas, son disfrutables para mí. Me dicen, vamos a verlas, y yo digo, ok, vamos a verlas, y no me quejo, pero sé que mucha gente le encanta Zack Snyder, pero a mí no. O sea, yo puedo ver sus películas 300 y la del Amanecer de los Muertos, y pienso que son películas bastante que cumplen, porque se supone que están hechas para entretenerte y cumplen muy bien. Pero siento que él es un poco pretencioso. Siento que él es un poco pretencioso. Toca temas, o sea, hay temas adentro de los que él pone que son temas muy interesantes, pero yo siento que él no los lleva, y yo no soy crítico de cine ni nada, pero para mí no congenian conmigo, no me atrae la forma en la que él los plantea. Por lo menos, sí, es interesante eso de si Dios es bueno del todo, no puede ser todopoderoso, y si es todopoderoso no puede ser bueno del todo. Son temas que son existenciales y son muy interesantes de ver, pero hay algo que por lo menos a mí no me atrae, y no siento que no, es que es muy denso, no. Claro. No hay ningún momento así que llegue a ser hiper complejo para todo el mundo. Solamente que, no sé, siento que es entretenido ver a esa versión de Batman. Es muy poderosa esa versión de Batman en Sí, cuanto o sea, a... lo que iba que no Ajá. sobre Zack Snyder, sino de Batman. Mm. Pero eso, pues, o sea que por lo menos a mí lo que me gustó de ese Batman es cómo está llevado. O sea, que ya es una versión, si bien Tim Burton y los otros ya estaba como establecido, y Batman Begins nos mostró como que el inicio como tal de Batman, esta era como que la versión más cercana a The Dark Knight Returns. O sea, un Batman más roto. El futuro del Batman. Exacto, el futuro del Batman, el Batman roto, el Batman deprimido. Ya había pasado la pérdida de Robin por lo que nos muestran en la película. Era cruel con los villanos, o sea, con la gente, los delincuentes. O sea, era como que una versión de Batman que ya no creía en el mundo, y bueno, dentro de la película funciona bien porque se supone que Batman es el que le enseña a tener esperanza otra vez. Pero la Superman. versión... Es Superman, exacto. O el mismo, en el futuro. Sí. Con un bigotico así como Flash y tal. Ah, sí. Exacto. Sí. Que después no lo tiene y tal. Pero bueno. Eso sí, que la versión de Ben Affleck, mucha gente lo criticó. Porque bueno, Ben Affleck hizo Daredevil y aparentemente siempre hay que juzgar a la gente por su pasado. Pero su versión fue muy poderosa para mí. Era imponente, peleaba muy bien como Batman, aunque lo que yo le decía a Andy, que en estos días que le daban un tiro a quemarropa aquí en el casco y
casi Que era no se tela, inmutaba. casi que era tela, Sí, era así, como cuero. una tela, un cuero, y porque te tienes que mover la Algo que, cabeza. sí pues. algo que sí le reconozco a Zack Snyder es que la acción es muy buena, que es algo que era en contraposición a Nolan, bueno, pero es muy buena porque de verdad se siente algo físico. En Marvel a veces no se siente así, son como que, ay, bueno, todos vamos a salir vivos de aquí, entonces vamos a pelear. Nada más se siente cuando Thanos le revienta el escudo al Capitán América en otro podcast. Exacto. Hablaremos de eso. Pero en las películas de Snyder la acción se siente fuerte, se Sí. siente como que de verdad hay seres... Cuando no está en cámara lenta. Exacto, cuando no está en cámara lenta. Hay seres que, o sea, tú sientes que, berro, alguien va a salir muy mal de esta pelea. Hay golpes potentes, hay velocidad. Es muy bueno en esa parte. Sí. Es muy bueno en Y yo esa creo parte. que en Batman v Superman la gente la critica mucho. Yo creo que no, si la estuvieran pasando en televisión, yo no la vería, la cambiaría. No, no la detesto, pero No es mi película favorita. No me pasa como de Dark Knight, que si la veo en televisión, ay, mira, me voy a quedarme para ver tal escena y termino viendo toda la película que me ha pasado. Y uno como dos disfruta veces. todo, o sea, en la de Nolan escuchas el tun, 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 en una parte de la música y tal, y todo Sí. uno se queda así y que en esta parte van a decir tal cosa y la Sí. dicen y todo Wow. wow, y te encanta. Sí, pero con Zack Snyder no me pasa eso. Pero la pelea entre Batman y Superman sí me parece que es Sí, una de las sí, mejores. sí. O sea, los diálogos. Yo lo digo, yo no le tengo aprecio a Zack Snyder como la tiene la gente, pero a mí me encanta la escena cuando Batman aparece con el traje y él le dice, tú no lo entiendes, y el bicho le grita, sí lo entiendo, y él lo lanza Sí. así para el Pero carajo. eso está, o sea, no está calcado, pero está muy bien inspirado en The Dark Knight Returns, la pelea entre Batman y... Se nota que a él le encantan Superman. los cómics, o al Sí, menos esa hay que mitología de dárselo. superhéroes. Hay que darle ese punto. Exacto, que era algo que yo le quería decir, ajá, es algo que hablaremos en otro podcast, pero para resumir, a mí no me encanta Zack Snyder, pero me hubiera gustado seguir viendo qué iba a hacer con su universo, Sí, eso a está pesar de interesante. todo. Es interesante la idea que él plantea, Sí. pero... Y en Justice League no hablo mucho de Batman porque él como que pasa muy segundo plano en la versión Sí. del Snyder Cut por lo menos. Todo se centra mucho en Cyborg. Todo se centra mucho en Cyborg, incluso en el propio Superman a pesar de que está muerto, y hay personajes que como Wonder Woman O Flash. o Flash que En y Flash no también Batman. cae un cierto protagonismo por lo del final. Sí, por el final, pero en Batman casi no tiene peso en la versión de Snyder. Ni Aquaman. Ni Aquaman. Entonces, no vale la pena mucho indagar en la versión No. de la Liga de la Justicia, lo que nos lleva a hablar de la película más reciente que ha salido, la visión de Matt Reeves, que es The Batman, el Batman de Robert Pattinson. No sé, ¿quieres empezar tú a hablar de Batman? Sí. Es muy complicado hablar de la película porque tiene tantas cosas por donde empezar. Y por lo menos nosotros nada más la hemos visto una vez y hay escenas que tenemos que volver a ver. Sí, Pero... la del Batimóvil. Exacto. Pero yo por ahora no siento que mi juicio sea el más justo porque por eso, nada más la hemos visto una vez y hay que ver otras cosas. Pero siento que es la versión definitiva, al menos en el cine, de Batman. A mí yo la disfruté bastante. Yo no fui de los que odiaron a Robert Pattinson porque yo me acordé de lo que pasó con Heath Ledger, que en su época la gente le decía, no, pero que el tipo, el vaquero gay, va a ser el guasón, y luego todo el mundo... pero, sí, pero esta película la disfruté muchísimo, y siento que vi muchos videos en los que hablaban de Matt Reeves como tal, y que él se centra mucho en los personajes y es algo que se nota en la película. O sea, en resumidas cuentas, todo lo que pasa desde que él es Batman hasta el final de la película es básicamente una, ¿cómo decirlo? Una consecuencia de la vida de Bruce Wayne. Él, por acción u omisión, ha hecho que todo lo que pasa en la ciudad ocurra. O sea, hablaremos con spoilers, supongo.
Yo creo que lo mejor es que hablemos con spoilers. Sí, vamos a hablar con spoilers, pero no tan decir se muere tal personaje, Ah, sino bueno. hablar de escenas como tal que no arruinen la experiencia de la Claro, gente, digo claro. yo. Bueno, no, entonces no hablemos con spoilers, pero ya la gente cuando la vea se dará cuenta. O sea, Batman o Bruce Wayne hace algo o decide no hacer algo y eso repercute abiertamente en toda la historia de la ciudad. No es solo el hecho de que, ay, él decidió ponerse, o sea, yo creo que desde antes de que él sea Batman como te lo plantean, y la forma en la que él ha llevado el legado de su familia hace que todo lo que esté pasando en esa ciudad pase, de cierta manera. Y eso es Sí, algo que es genial verlo, pues. a nivel general, o sea, hablando en general de la película como tal, incluso, bueno, podemos hacer una parte de impresiones y todo, y después hacer una pequeña parte de spoiler avisando, Ajá. y hacemos un clip de eso para la gente que ya la vio. Entonces, a nivel general, a mí me parece que eso de la inspiración de la película, el manejo de la cámara, que no se habla mucho de esto, pero lo del montaje de sonido me parece eso espectacular en la escena del Batimóvil. El uso de la música El uso de en la determinados música, los momentos. planos para las escenas de suspenso. Está muy bien dirigida cuando el acertijo va a cometer un crimen, cómo está dirigido, cómo está puesta la cámara, como para que tú veas al tipo atrás con un fondo borroso y no sepas lo que está haciendo y tengas como una incertidumbre. A nivel técnico me parece que la película es brutal. He A escuchado nivel, quejas de gente que dice que es muy oscura. Yo creo que yo sí pude distinguir bastante bien lo que pasaba en la película, pero he visto que es una queja general de sí, la gente. sí, creo que puedo entender por qué la gente lo diría. Incluso quizás viéndolo en una pantalla más pequeña se note más. Pero yo creo que eso no le quita nada, pues no Por es lo como... menos hay algo que me dijo un amigo. La escena en la que le muestran la carta que le mandan, tienen que alumbrarla con una linterna. Y yo no había pensado en el hecho de eso. O sea, sí, todo es bastante oscuro. Sí, bueno, pero es que las Ujú. sombras y la cuestión. Sí. Claro, no hay que justificarlo, a lo mejor No. sí es una falla y bueno, Sí, pero es toda verdad. película tiene fallas. Pero eso, a nivel de historia también, a nivel de Robert Pattinson, a mí lo mismo. A mí cuando yo lo vi ya con el traje, cuando hicieron la prueba de cámara con el traje, yo ya dije, no, probablemente este sea una de las mejores adaptaciones. Y el hecho de que haya sido una versión más oscura, una versión más rota de Batman, fue lo que me terminó gustando más de su papel. O sea, porque hay que tomar en cuenta que es lo que yo siempre digo. No es una queja hacia la saga de Nolan, porque ya hablamos de ella y me parece que es una de las mejores sagas de películas de superhéroes que hay. Si no la Quizás mejor. sin la saga de Nolan no hubiera existido esta... Exacto. Pero la saga de Nolan hizo mucho daño en el hecho de que la gente piensa que Batman es un tipo feliz, alegre, o sea, no feliz y alegre, porque se murieron sus padres, pero de que de vez en cuando hace un chiste con Alfred, de vez en cuando hace un chiste cuando está solo, de vez en cuando dice un comentario gracioso y tal, que eso dentro de la película está bien para aligerar la tensión. Pero dentro de lo que es Batman como tal, es una persona, es un loco que se viste de un murciélago para golpear a la gente más peligrosa de una ciudad. O sea, imagínense ¿Qué? eso en sus ciudades. O sea, en la zona más peligrosa que ustedes puedan pensar, imagínense que alguien se vista de murciélago, se meta ahí y empiece a combatir con la gente más peligrosa que ustedes se puedan imaginar. Esa es una sentencia de Es una muerte. sentencia de muerte, es una locura. O sea, Batman no es una persona que represente lo del héroe común, sino es un tipo loco que se enfrenta a gente peligrosa y que en consecuencia hace que nazca otro tipo de gente igual de loca o peor que él, como lo que pasa con el acertijo, que ya hablaremos con eso de spoilers, o el mismo Guasón, o esta gente que surge después de que surge la, la presencia de Batman en Ciudad Gótica. Y hay algo que quiero, antes de que se me olvide, pero eso es algo que hizo bien Ben Affleck Sí, y que hicieron bien en las películas de Zack Snyder, porque Zack Snyder, al menos en esa parte, sí lo entendió. exacto. Que tú ves la escena en la que Bruce Wayne habla con Superman o Clark Kent en la fiesta y luego habla con Diana y luego se hace el tonto.
y luego lo ves vestido de Batman y luego lo ves a solas con Alfred y son tres facetas diferentes del mismo personaje, porque por más que sea Bruce Wayne, sí, enfrente de la gente sonríe y bebe y se comporta como un millonario tonto, pero cuando ese mismo Bruce Wayne no tiene el traje de Batman, pero está con Alfred, es el mismo Batman. Es Batman, exacto. Es que es eso. Batman es como, no sé si lo leí en un cómic o en algún lado, pero es como que dicen que Bruce Wayne murió el mismo día que murió sus padres y nació fue Batman. Incluso hay un cómic que no recuerdo cuál es, pero él está hablando en un tejado con Batgirl y él dice como que, bueno, cuando mañana Bruce tiene una reunión con tal persona y Batgirl dice, pero ¿por qué habla en tercera persona de él mismo? Y es que él no se considera como Bruce Wayne, sino que él se considera como Batman. Su máscara es Bruce Wayne, su Exacto. personalidad aparte es esa. De hecho, hay una escena en Batman del futuro en la cual hay un episodio en el cual un tipo como que sabe que él era Batman y empieza a emitirle voces adentro de su cabeza y le dice Bruce. No, el tipo no sabe que él es Batman, pero le dice Bruce o Bruno o lo que sea y empieza a hablar con él y él se empieza como que creo que hasta casi que lo encierran y todo, y entonces al final él habla con Terry y él le pregunta una cosa así como que, sabes, el tipo estaba dentro de tu cabeza, ¿cómo sabías tú que no te estabas volviendo loco? Y entonces él le dice algo así como que la voz me decía Bruce y no es la voz con la que yo me hablo a mí mismo. Y entonces, claro, te lo ponen así como que también para completar la broma pero bajo qué nombre te llamas tú, y él se le queda viendo así como que Es obvio, ¿no? es obvio. No, Ricardo. Sí, Entonces... Batmanuel. Batmanuel, sí. Manuel. Sí. Pero es eso, pues. Me parece que la versión de Robert Pattinson está mucho más en ese lado de la psicópata, esas cosas. Igualmente pienso que la Es versión... muy cercana, disculpa que te interrumpa, a el No. cómic. No digo nada, yo no voy a decir cuál es mi versión favorita. Entonces nos quedaremos callados aquí hasta que termine el episodio. Ok, es muy cercana a este cómic, Batman y Robin de Boy Wonder, All Star Batman and Robin de Boy Wonder, que es como que querían hacer ese mismo universo de Batman de Dark Knight Returns, pero ya Cosmo desde el principio. Y es una versión muy rara y loca de Batman que me gustó, pero sí tiene esos problemas mentales. El tipo se ríe a carcajadas cuando maneja en el Batmóvil. Aquí no es así, pero es un Batman que está dañado y Exacto. uno lo nota. Un loco. Bueno, lo que iba a decir era que me parece que el más equilibrado es la versión de Ben Affleck. De eso, de que si es una persona rota, creo que Zack Snyder fue el que mejor la entendió. La versión rota, igualmente el tipo Playboy que no se notó que fuera el payaso tonto que los otros Bruce Wayne de los otros actores interpretaban, sino que era simplemente un tipo rico que bueno iba a fiestas y ese tipo de cosas y bueno llegaba como una modelo y ya, pero no era así, que era estúpido pues. Que creo que también así es la versión de los juegos de Batman que hablamos hace rato. Pero la versión de Robert Pattinson en esa parte de Bruce Wayne creo que no es que sea un error, pero sí es bastante diferente y que eso de que no quiera ser famoso ni nada por el estilo. Yo creo que también es por la trama de la película. Sí, es ya por la notaremos en la siguiente película. Exacto. si la hacen, si se capta la mejor Exacto, esencia. ahora como él cambió su mentalidad. Bueno, eso fue spoiler. Eso fue spoiler, exacto. Spoilers, ¿vale? Bueno, vamos a hablar con spoilers ya. Ajá. Aquí ya si quieren pueden adelantar hasta, vamos a poner el minuto aquí a donde ya no estamos hablando de la película con spoilers por si no lo han visto. Pero eso, que al final de la película, él con todos los acontecimientos que pasan, él decide cambiar y ahí se verá si si toma otra versión de Bruce Wayne que le importe más mantener como una imagen para proteger a sus seres queridos, porque en la película pasa que Alfred es atacado
no directamente, sino que es un daño colateral, porque lo estaban buscando a él. Entonces, claro, ya al final de la película nota que el Acertijo sabe que Bruce Wayne es Batman. No sé. O eso queda medio ambiguo. Queda ahí. ambiguo, pero yo creo que no se sabe porque yo había visto en un video y tiene sentido que él le manda la broma a Bruce Wayne a su casa, pero le dice como que... No me acuerdo qué dice la nota, X. El hecho es que le manda el explosivo, pero la nota que es para Batman está forrada con material que no se puede quemar. Pero la que le manda a Bruce Wayne sí puede ser destruida. Entonces, si él sabe que Bruce Wayne es Batman, ¿por qué le va a enviar una nota envuelta en algo que no se puede quemar? Si se supone que él podría saber que iba a morir con esa bomba. Claro. Pero es ambiguo, es muy ambiguo. ambiguo. Exacto. Pero es eso, pues que a lo mejor él cambia su modo de ser para proteger más a sus seres queridos. Que bueno, prácticamente su ser querido en esa película es Batman, es Alfred, porque, bueno, y Batman también. Pero porque Selina al final se va. Pero bueno, no sé. En cuanto a lo que había dicho antes, este Batman es muchísimo más egoísta, muchísimo más centrado en el tema de su venganza. ¿Tú te crees que un personaje así se pueda vestir de murciélago y salir a la calle a caerse a golpes? A cosa que no, que es lo que te comenté hace unos días. Cosa que tú no sientes que pueda pasar con el Batman de Christian Bale, porque si en la segunda película él puede decir Harvey Dent es la persona que necesita esta ciudad para salir de la criminalidad, no sientes que alguien que esté lo suficientemente lúcido como para decir eso pueda seguir siendo Batman. Además de que las películas de Nolan son más brillantes, más optimistas. Entonces, ya desde la segunda película se siente más que él está dolido porque perdió una novia que porque murieron sus padres. Y en esta película él se ve atormentado, se nota que se vio atormentado por eso. Entonces, el hecho de que él sea lo suficientemente egoísta como para vestirse de murciélago y salir a caerse a la calle, básicamente es lo que causa que la ciudad esté como esté. Porque su familia dio dinero para que se invirtiera en actos sociales y todas esas cosas así, en un orfanato, en todas esas cosas. Pero como no había nadie que cuidara ese dinero, los políticos, los policías y la mafia empezaron a ganar ese dinero. O sea, por el hecho de el negarse a cumplir el rol que tenía en su familia en esa ciudad, fue lo que causó. Una cosa que me parece interesante, que creo que fue el momento que me hizo más ruido como fanboy, pero que luego lo acepté casi que ahí mismo, es el cambio de historia como que bueno, ajá, su mamá era Arkham, su papá le pidió un favor a los mafiosos para que callaran a este tipo. O sea, eso al momento me hizo muchísimo ruido, así yo como que la parte que no puedo soportar. Claro, está Batman Tierra Cero, creo que es que se llama, que ahí esas cosas son canon. Pero me hizo un poco de ruido, pero después lo terminé aceptando y me gustó el rumbo por el cual la historia fue pasando. Sí, sí. Y eso sirvió como para algo que ya nos había mostrado en The Joker, que es técnicamente una película de Batman, bueno, dentro del universo de Batman, aunque sale Batman, no sale Batman, sale Bruce Wayne, ajá. Pero le matan a sus papás y él se transforma en Batman, así que técnicamente sí sale Batman. Pero es eso de que como que nadie es perfecto en nada, pues, o sea, Bruce también emprende ese viaje porque él considera que él tenía idealizado a sus padres. Y entonces después descubre que pasó este problema con su mamá, que tenía problemas mentales, que lo trataron de esconder y que su papá no era perfecto, a pesar de que él no dio la orden de que mataran a una persona que les estaba haciendo daño, se vio involucrado en eso. Y bueno, eso queda medio ambiguo, pero no se sabe si eso fue lo que les costó la vida a ellos, entonces a los Wayne. Entonces eso te da como que Bruce lo único que tenía en el mundo era prácticamente esa idea, pues la de vengar a sus padres, porque él creía que... El dolor. Y eso es algo que no mencionamos en su momento,
que en esta película, además de Batman en la máscara del fantasma, son las únicas en las que tú como que sientes el dolor que él sentía hacia lo que pasó. Porque en el que no la mencionamos cuando hablamos de las películas así, pero hay una escena, la vimos en estos días y a mí me sorprendió bastante. Él habla en la máscara del fantasma con la tumba de sus padres y él dice que ya no duele tanto y que él podría invertir todo ese dinero en la policía y que ellos se encargaran de eso, pero se nota que eso lo atormenta y en la película es visible. Él no necesita hablar, no necesita decirte nada para que tú notes que se siente mal por eso. O sea, Alfred es la figura paterna más inmediata que él tiene y en toda la película él está como que, ajá, pero tú no eres mi papá, y ¿qué te pasa? Se pone modo Kurt Cobain Sí. y empieza a sonar el grunge ahí, no, tú no eres mi papá, porque tú llevas puesto eso ahí, si eso es de mi familia y tal, y luego él se da cuenta que lo quiere, pues. Claro, que es lo único que le queda, pues. Sí. Pero... Y son cosas que, disculpa que te interrumpa, pero son cosas que tú ves en los cómics o notas en los cómics, pero en las películas no se había Exacto. no se había planteado en ese momento. Sí, sí. No, eso, hablar en general de la película. Tampoco hay que contárselas todas porque la idea es que la vean o saquen sus propias conclusiones. Creo que la acción está muy bien hecha. Hay momentos en los que te genera bastante... O sea, tú estás viendo todo y estás pendiente de lo que pasa por cómo está todo muy bien armado, las escenas, el vuelo, la escena del Batmóvil, Sí, son escenas sí. que están muy bien construidas. Exacto, Y el te generan pingüino tensión. es un gran personaje que, bueno, me imagino que va a tener una evolución mucho mayor por lo que pasa con la mafia al final de la película. Se volverá el capo de la ciudad. Y lo de Catwoman, ella me parece que actúa genial. Sí. Una Es la cosa- la única pareja de Batman y Catwoman que tiene química, Exacto. diría yo. Exacto, lo cual es... Bueno, en la de Batman de Tim Burton sí, pero en la de la Nolan no. En la Nolan no. Sí, es que eso fue medio raro. Pero, bueno, y las cuestiones del Batman, que eso de que hablamos de Christopher Nolan, de que si este era un Batman que tú te creías que estuviese en la Tierra, ya el Batman de Robert Pattinson, o sea, literalmente puede estar en tu ciudad ahora mismo en un callejón esperando para golpear a gente con la cara pintada. O sea, me parece que está muy bien hecho en el sentido de que te lo crees, de que de verdad piensas que una persona con recursos, déjame ordenar esto bien en mi cabeza. Ajá. O sea, que sí pueda pasar en tu mundo, es lo que yo le decía a Andy. El Batman de Christian Bale quizás en su cinturón tenía que infiltrarse en un lado y sacaba unas bombas así con un adhesivo y una cuestión así. Este Batman no, este Batman está peleando, lo derrotan y están a punto de matar a Catwoman y el tipo lo que saca de su cinturón es un shot de adrenalina para poder pararse y pelear contra el tipo. O sea, no es tan fantasioso porque eso de que tú tengas unas bombitas o qué sé yo, o sea, que es Sí, ya de por sí como... un aparato hacker que apague las luces en toda la ciudad, ya eso es como que muy... Sigue siendo teatral, a pesar de que podría entrar en el realismo. Pero ya tú ves este Batman y tú dices, este tipo quizás en su cinturón tenga cosas que de verdad le vayan a ser útiles en cualquier momento. Sí, claro, el tipo no va a tener una cosa ahí con un pulso electromagnético o una cuestión así, y tú te lo crees. De hecho, las veces que te muestran cómo él llega a los lugares, es casi que, ay, él podría estar aquí cambiándose y alguien abre la puerta y sale corriendo con el pantalón en la mano, así Sí. como en el episodio de Los Simpsons que dicen, pero... Y que si usted es Cornelio del rancho, ¿quién es él? Y pues voltean y el bicho corriendo por la ventana con los pantalones en la mano. Exacto. O sea, Hay una parte que se infiltra en la broma del guasón de la disco. Y el El bicho pingüino. entra con el Ajá, pingüino ajá. ese. Se infiltra el gafo ese y tal. Y se infiltra y entonces en lugar de agarrar un
aparatico así para acabar contra las luces. El bicho saca un esmeril así del bolso y se pone a dañar las vainas de la electricidad manual, pues. Eso es lo que yo me refiero con ese tipo de realismo. Es algo que tú crees que de verdad podría pasar. La escena así antes de... En el tren, que hay un vagón oscuro y entonces él grita, maldita sea, me traje el maquillaje de mi madre. Y lo ves así con maquillaje rosado. Sí, así las pestañas. Azul. Así veo aquí. Sí. Entonces es eso. Yo creo que eso es lo que más me gustó de La humanidad. Y que Y él lo es apegado. vulnerable. O sea, no es como el Batman de Christian Bale, que incluso hay un meme en The Dark Knight Rises de que está peleando con un montón de tipos y el último tipo que queda parado así se tira al piso porque según la coreografía me imagino que Batman tenía que derribarlo y el tipo Y las se olvidaron coreografías de él. son muy obvias. Exacto. Son muy... bueno, quítame el arma así Exacto. de la mano y ahora... y Ahora muy pégame. rígidas, son muy rígidas también. Exacto. No, ahora pégame a la cara y vaina, yo me tiro y tal. Exacto. Son terribles. Y es como, no sé, es hablar de otro tema, pero es de como Assassin's Creed, los juegos que van de uno en uno, y sabes, y que somos 20, pero Sí. vamos a ir de uno en uno a pelear contigo. Todos esperan pacientemente. Exacto, entonces esperan pacientemente así para pelear. Pero en esta no, en esta el tipo pelea contra 5 personas y le dan disparos, y los disparos tienen un impacto, tienen un retroceso, o sea, él se va para atrás cuando le dan un disparo al principio de la película. Le dan golpes, el tipo está todo lleno de cicatrices, que Christian Bale también tenía una escena así, pero es que tú no te lo crees, porque nunca lo ves. Tiene que ser un perro que lo Ajá, muerda para que tenga una cicatriz. Para que tenga una cicatriz, en cambio este no, este sí se nota lo golpeado que está por la vida, y se ve en la película, lo tiran Tiene al 2 piso. años siendo Batman y ya está ya peor, igual o peor que el de Christian Ajá, Bale en quién exacto. sabe cuánto. Exacto. Entonces es eso, es vulnerable. Incluso al final le dan un escopetazo y sale volando a quemarropa. Claro, debe ser la armadura más poderosa y resistente de ese mundo realista, ¿no? Pero es eso, le dan vulnerabilidad al personaje, se siente real. Entonces creo que eso fue lo que más me gustó de la versión de... Es apegado y es realista, porque que el hecho de que sea realista no quiere decir que la película vaya a ser buena. Exacto. Pero es muy apegado, es la primera vez que tú ves una ciudad gótica que de verdad tú ves al callejón más horrible de tu ciudad y tú piensas en que ciudad gótica tiene que ser así, Sí. callejón de la puñalada y tal. El trabajo de Paul Dano también me parece muy bueno. Sí. Es lo que... Es como dicen que la película está inspirada en Seven. El tipo al final hace todo su plan malévolo, mata a la gente, en escenas muy buenas de mucha tensión. Hasta tiene muchas cosas del juego del miedo, de la serie de Saw. La trampa de las ratas en la cabeza del Ajá. tipo, la bomba en el cuello del otro. Y... Sí, hay pequeñas cosas como que, al menos yo no vi ninguna escena que dijeran, mira, no tenemos huellas digitales de este tipo. Bueno, Pues sí. esas cosas se escapan, pero tú, en un mundo así, en un mundo actual como el de ahora, tú tienes que desconectarte de esa idea de que, bueno, sabes, hay huellas digitales de todo el mundo en todas partes. Exacto. Sí, no siempre los forenses son unos maestros. Sí, sí, tienen que llamar a un bicho y vestido de murciélago para que... Sí, para que vaya y los ayude. Pero eso, que el tipo después cuando lo encuentran, es lo que yo hablaba con una amiga, que a lo mejor no te imaginas que esa persona haya hecho todas esas cosas, pues todos esos asesinatos. Sale en un café y cuando lo van a agarrar dice, ay, ordené un pay de manzana, no recuerdo qué es lo que de dice. calabaza. Ordené un pay de calabaza y tal, y lo agarran y casi que le meten... Una botella. A mí me gustó esa escena, pero por el hecho de que el bicho te demuestra lo loco que está. Exacto. Pero es como que eso da la impresión de eso, pues de ser inofensivo, y el tipo es un anarquista total, pues. Es lo que dicen, o sea, el tipo en esa apariencia se ve como esos tipos locos de los 60, Ujú. 70 que mataban a un montón de gente y ahí con los lentes y el peinado de hongo y del Sí. corte tazón y ya. Y ya ahí vi tomándose un cafecito ahí, el bicho planea ahí con el montón de escenas así Sí, oscuras en su fue el que cabeza. mató a Kennedy. Sí. Carajo. Exacto, o jugar Cobalt. Pero sí, no, en general yo creo que todos cumplen. Todos Sí, los sí. actores cumplen, todas las escenas de acción están muy bien hechas. Quizás eso habría que volverla a ver, porque nosotros la vimos una sola vez, como para tener una mejor Sí. imagen Sí, más para- objetiva. Para que sea que nuestro trabajo sea más
profesional, sí, Sí, bajo esa sí, excusa. sí. Pero en fin, bueno, sería hablar, bueno, ya hablamos un poquito de Batman. Ya va, yo creo que ¿De lo The mejor Batman? exacto, pero creo que lo mejor que podemos hacer para cerrar esta parte de The Batman es decir, ¿qué esperamos ver en las siguientes? Robert Pattinson, según, creo que fue hoy o no sé, apareció en un cine y dijo, hagamos una secuela. ¿A quiénes querrías ver tú en las secuelas? De un mundo como ese, de esas películas. Al final de la película hacen una alusión a que va a salir el Guasón, pero a mí no me gustaría ver al Guasón tan pronto y ya creo que está muy quemado. Hay Dicen demasiadas que versiones. Matt Reeves dijo que lo metió para hacerle como que una presentación, pero que capaz que en la siguiente no sale. Exacto, o la Que siguiente. parece que quiere esperar más Exacto. Sí, es que ya estamos, o sea, Está quemado. hace 2 años salió Joker, ya está la versión de Jared Leto. Que hay dos versiones de Jared Hay Leto. dos versiones de Jared Leto, ya salió la de Heath Ledger, que ok, la mayoría han sido buenas, el 90%. Salió la de Lego también. Salió la de Lego, que es Mark Hamill, bueno, creo que él no salió en la de Lego, no se la usa. Pero ya es como que ya Batman tiene más personajes. Ujú. No sabría decir qué personaje, o sea, porque tiene que encajar en ese mundo. Ajá. O sea, no puede ser ni Man-Bat, ni Killer Croc, ni quizás ¿cómo es? El Luciérnaga, creo que se llama, el Firefly. Ajá, Firefly. Eh, Firefly sí podría salir, podría pero ser. no podría volar. Pues, Exacto, tendría no que- podría ser un nombre libélula gigante, sino un pirómano, algo así, Ajá. pues. Eh, Eso podría ser uno. Podría ser mismo Henry Ducard, así que lo pusieran como un villano. Es que eso tiene que encajar. Bueno, yo voy a ir dando ideas y luego tú dirás las tuyas. Exacto. A mí me gustaría ver lo de la corte de los búhos. Ah, la corte de los- Durante toda la película yo estuve pensando que la corte de los búhos sí existía porque te ponen, no, es que no sabes, ellos están en todas partes y tú, verga, debe ser la corte de los búhos y tal. No fue la corte de los búhos, pero me encantaría ver la corte de los búhos. Creo que Bane sí puede ser Sí, yo pensé en Bane. posible en un mundo así. A lo mejor una versión que sí te pongan que sea una droga. Ya te pusieron lo del drop en la película y te hablan mucho de las drogas ahí. Entonces yo creo que así puede haber un Scarecrow. Un Scarecrow en ese universo sería brutal. Brutal, brutal. Y Bane. Yo creo que sí, eso. Scarecrow, Bane, Firefly con lo que tú lo mencionaste y lo pensé, sería interesante, pero eso, no podría volar. Y la corte de los búhos. Bane yo creo que es lo más extremo en cuanto a realidad. Pero me encantaría ver cosas psicológicas, cosas oscuras. La corte y Scarecrow yo creo que son las mejores dos Sí, opciones. se para hablaba eso. también de Hosh, que está muy Hosh. ligado con la Hosh familia sería Wayne. brutal. También sería brutal. La corte de los búhos tiene a Talon. Y ya en la corte de los búhos te ponen eso de que, bueno, los Wayne sufrieron un accidente y el hermano de él quedó metido ahí en un orfanato, en una cosa, y ya se tocó el tema del orfanato. Puede salir el Talon, puede salir todas esas bromas. Sería sombrero brutal. loco, pero que si fuera un borracho. Sí. El sombrero loco también lo pensé, pero no es de mis No, villanos no. favoritos, así que... Ah, claro. Como Sí. tú dices que un tipo ahí que no tiene el dinero de Batman existe en ese mundo. ¿No? Es Exacto. como muy forzado. Pero eso me gustaría ver a mí. Te felicito. Pero no, eso, creo que esas son las impresiones. A mí me gustó. Yo entiendo que va a haber gente que no le va a gustar la película porque es muy larga y es muy psicológica y la gente también a veces va al cine y ve películas de superhéroes esperando otras cosas. Entonces, bueno, eso Que sería- será un tema que hablaremos en otro episodio. Exacto. Pero eso. Exacto. Yo creo que, bueno, ya vamos a ir poco a poco cerrando y quedan poquitos temas para hablar de Batman. El siguiente que les queríamos hablar era de cómo vemos a Batman en la cultura actual. Yo pensé en esta parte, porque soy un genio, pero no.
por todas las adaptaciones que o sea, inspiraciones que han salido a partir de Batman. Por lo menos está la de The Voice, no el programa de concurso de canto ni nada de eso, sino el, ¿cómo es que se llama? Black Noir. Black Noir, ¿cómo es que se llama? Nocturno en Nocturno el doblaje en salvadoreño. salvadoreño. Y no sé, siento que Batman también ha sido como que uno de los superhéroes que más ha inspirado a otros, porque por lo menos Spider-Man, que es de los más populares, no se ven tantas inspiraciones de él. Superman, que es el de los más grandes de DC, uno no ve que haya tantas inspiraciones. Hay algunas. Hay algunas, pero Sentry, Hyperion. sí, últimamente han salido más, bueno, últimamente Brightburn, Omni-Man, increíble, Invencible. Invincible. Sí, pero Omni-Man ya existía por lo menos en el cómic. Sí, por eso. Pero ahorita se ha hecho más popular Exacto. verlo. Pero fuera del medio como tal, sí. El Patriot. No, ¿cómo es que se llamaba? Homelander. Vengador. En Vengador. salvadoreño. Qué mierda. Sí, y últimamente se han hecho populares son las versiones oscuras de Superman. Porque supuestamente, me imagino yo que es porque son más interesantes. O, sí, más interesantes. Son más interesantes porque son lo contrario a lo que es Exacto, Superman. exacto. Y no es tan interesante ver a alguien que es poderoso y bueno, pero bueno, ese es tema de otra cosa. Pero está, por lo menos me acordaba en estos días de Ratoman, de Ajá. la chica superpoderosa. No, del laboratorio de Dexter, Laboratorio perdón. de Dexter. Sí, del laboratorio de Dexter. Y como que Doblado, siempre... creo que era doblado por Chabelo. Creo que lo dobló por Chavero porque lo da igualito. Ajá. Y esas como que versiones, el Batman, la versión negra también de Invincible, que lo Ah, vuelven sí, un costal sí. ahí De de órganos destruidos. Sí. Y creo que eso, que Batman es como que no es tan comercial como otros superhéroes como Spider-Man. Bueno, Spider-Man es No, yo creo que sí, porque él y Spider-Man yo creo que son los superhéroes sí, más son los más populares. comerciales, exacto, pero creo que Spider-Man en nivel comercial estaría un poquito más arriba, vende un poquito más según lo que veo yo, y Batman yo diría que es como que el que está abajo, incluso eso, le han sacado bastante, creo que tiene más series animadas que el propio Spider-Man. Sí, yo Sí. creo que sí. Me atrevo a decir que sí. Exacto, y es más viejo como tal, sus adaptaciones, o sea, la gente como que apostó más por una película de Batman primero a una de Spider-Man, de otros superhéroes. Y después, bueno, eso, salió todo lo que hemos hablado, los cómics, los videojuegos, las películas, las series de televisión. No sé, como que Batman ha tenido bastante influencia en la actualidad, pues. Yo Y creo eso. Ajá. Y eso que hay, creo que es uno de los superhéroes que más inspira, ya sea parodias, ya sea otras versiones, ya sea otras cosas, pues. Yo creo que Batman ya es un ícono de la sociedad. Antes Superman era más grande, pero a medida que todo se vuelve más oscuro y menos esperanzador, yo creo que personajes como Batman realzan más. Algunos dirán que no, bueno, porque es oscuro y tal, pero el personaje es lo que te plantean incluso al final de la película de que ya hablamos, que él es esperanza también. Y es un personaje que yo siento que evoluciona bastante bien dependiendo de cada época en la que está, porque a menos de que desaparezca el crimen, Batman seguirá existiendo siempre. Y Y el crimen no va a fíjatelo, desaparecer, o sea, eso es una utopía. sí, Es algo que mencionan al final de The Batman, que Catwoman le dice a él como que tú sabes que esto nunca va a terminar, y él dice yo tengo que hacer el intento. Es eso, ¿cómo detienes es como erradicar el hambre o la pobreza del mundo? No puedes, o sea, es una idea utópica. es como lo que dicen en Megamente, o sea, mientras haya mal el bien se alzará para pelear contra él. Y es algo, o sea, el inicio de cómo surgió la historia de Batman es tan, digamos, bueno, que se convirtió como que en parte de su lore, por decirlo así, porque cuando él salió fue en 1939. En ese año lo más normal era el crimen organizado, las mafias, todas esas cosas. Tú lo Por lo veías a menos lo en mejor América. en esas series viejas en blanco y negro, porque hay una serie en blanco y negro de Batman, y lo veías los tipos con el sombrero, el traje, el cuajinay, el tripa seca, el otro, Sí, y ombligo de Dios. ombligo de oso, y él peleaba contra todos esos tipos. Como Y- ombligo Dios. Sí, y luego tú ves
el inicio, por lo menos en año 1, y él pelea contra mafiosos. Su guerra es contra la Sí. mafia al principio. Sí, eso es lo que Y también... eran los villanos principales en sus cómics originales. Hablo. No, No. mentira. Ajá. O sea, que es algo que yo también quería comentar, que por lo menos Batman Begins y The Batman se centran mucho en la mafia, no se centran tanto en combatir al villano como tal. Claro, The Batman sí, por la subtrama, pero todo está ligado con la mafia al principio. Y de ahí es como que se van desencadenando como que la gente más loca, pues a partir de esa pelea. Sí. Pero la original, la primera pelea siempre de Batman ha sido contra la mafia, ya sea en Sí, cómics, y, películas. y eso es lo que digo. Yo no lo había internalizado hasta que lo empezamos a hablar. Que precisamente eso, o sea, él sale y no sale en el primer cómic, en Detective Comics, número no sé qué tal, peleando contra el Joker ni nada de eso. Sale que son tipos armados y cargando a alguien y tal, y etcétera. Y es eso, o sea, su batalla empezó contra criminales y eso se hizo parte del canon en su historia. Exacto. Entonces, ahora, claro, pelea contra locos, contra mutantes, cocodrilos y gente extraña. Pero a pesar de todo eso, él sigue peleando contra el crimen y sigue, sí, ya se ha vuelto un Deus Ex Machina, el tipo pelea contra Superman y todo eso, pero yo considero que es algo que yo te comenté. Ya yo estoy en un punto en el que, no sé si es por el UCM, que me gusta, pero ya no me llama tanto la atención ver a Batman con la Mujer Maravilla o con Superman, porque siempre tratan de ponerlo al nivel de ellos y es un tipo vestido de murciélago. Batman tiene muchísimos villanos muy interesantes. Yo prefiero verme 20 películas en las que él pelee contra un villano diferente de su universo que ya tener que verlo pelear contra Darkseid, contra Doomsday, contra Brainiac, contra personajes que no están hechos para él. Son villanos que son más para Superman o otra cosa que otra. Y siento que eso es lo interesante del personaje en el presente. Que está abierto a muchas historias. Y no necesita necesariamente ponerse con esos otros dioses para Claro. resaltar. Sí, él puede ser el superhéroe que la ciudad de él necesita. Alguien que pueda combatir al crimen y ya. No convertir una amenaza alienígena. Para eso está Superman y otros superhéroes con esas capacidades. Pues él no es un dios, él es una persona normal que, bueno, normal entre comillas. Sí. Pero es un humano. O sea, viene con todo, con las vulnerabilidades, con tanto físicas como mentales, que a lo mejor otros personajes de DC no tienen. Sí, verlo enfrentarse a catástrofes que ocurren en su ciudad, a criminales y a locos, para mí es más interesante que verlo luchar contra... Ah, bueno, ajá, saca y le meten un supositorio en el orto a un alienígena y se despierta 3 días después, vuelto mierda y... Le pone un shot de heroína y Ajá, hasta que le una sobredosis y tal. sí, no Más ya no realista. me llama. O sea, en un momento lo quise ver, pero ahora siento que quiero ver más historias en solitario de Batman. Sí, sí. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué opinas tú que hace a Batman especial para ti? Ya hablamos en general de lo que pensamos de que es Batman para la cultura, pero ahora a nivel personal. Yo creo que no tengo mucho que agregar porque precisamente en esto último dije eso. O sea, siento que es un personaje cuya psicología de él y de su mundo son interesantes. Siempre va a haber algo, él es inteligente, entonces hay alguien que es igual de inteligente, pero se ve guiado por el mal por determinada cuestión. Él es moral, viene alguien que es amoral. O sea, él en sus imperfecciones es perfecto. Y eso es lo que abre las posibilidades a crear tantas historias del personaje. Es lo que digo, yo prefiero verlo luchar contra cosas más humanas. Él es como Spider-Man precisamente, porque Spider-Man tiene problemas muy humanos. Sí. Y eso... A mí en DC yo prefiero Marvel, pero en DC lo prefiero a él sobre toda cosa, porque es un personaje muy humano, es el tipo que entrena, es el tipo que piensa, es el tipo que, bueno,
tiene dinero para invertirlo en cosas, en armas, en todo ese tipo de cuestiones, pero siempre es el ver cómo él se enfrenta con una faceta de él mismo contra el inventor, contra el que usa el miedo, contra el que es inteligente, contra el que es el caos, contra el que contra el que es un murciélago gigante. Siempre es interesante verlo a él luchar contra esas facetas, y yo creo que por eso es tan genial. Y el hecho de que sea también un detective, a ver espacios al crimen, a la sociedad, a las sociedades ocultas, todo eso. Yo creo que eso es lo que lo hace genial, que está abierto a muchísimas historias y parece que eso no va a terminar nunca. Sí, es eso. Yo creo que Batman y Spider-Man no son los más populares. Bueno, no, eso tampoco es que es un chart que nosotros ya hemos investigado, pero es como que la percepción, es lo que más se ve. Pero creo que es eso, es el factor humano. Incluso una de las mejores historias que tiene Batman que yo leí en un cómic es la de Batman Venom, que es cuando él se hace adicto sí, a una al droga. Venom. Exacto, el Venom, que es como una droga, que es como una especie, es lo que usa Bane, pero es como una versión no Más tan primitiva, fuerte, más exacto. primitiva, exacto. Es lo que dio origen a eso. Pero es eso, como que luchando contra las drogas. No es como que va a venir un alien y es una amenaza para la Tierra, sino que él es su propia amenaza como tal. O sea, que es una batalla que podría tener una persona común y corriente. Sí, por lo menos eso es algo que no mencionamos en los cómics, pero esas batallas, esa adicción a él surge por el hecho de que él no pudo salvar a una niña y la niña muere ahogada. O sea, el inicio es brutal, es brutal. Sí. Y eso causa que él sienta que tiene que hacerse más fuerte. Él incluso se lesiona tratando de cargar una pesa que tenía el mismo peso que esa piedra. Sí. Y ahí es cuando él ve, no, necesito ser más fuerte, pero luego tiene que reponerse ante eso. O luchar contra, claro, es Superman, es lo que dijimos, no es tan interesante para mí ahora, pero luchar contra un Superman que está ciego, o sea, sencillamente cumple todo lo que le manda su gobierno, y eso son las historias que lo hacen interesantes, pues. Sí, sí. Eso, la humanidad, yo creo que es lo que hace a Batman tan especial, diría yo. Y que por eso la última versión me gustó, nos gustó tanto. El hecho de que tenga esas vulnerabilidades, eso que él pueda ser su propio enemigo, eso de que no es necesario un gran villano para encontrar una buena historia. Incluso hay otras que a él lo acusan de comunista, ya en plena Guerra Fría, en los 80, no recuerdo cuál es el cómic, pero a Bruce Wayne obviamente, no, a Batman le dicen, mira, un comunista. ¿No será en lo de la caja de bestia o Ajá, alguna cosa creo que así? es algo así. Pero son tramas que son creíbles, pues, y que son humanas. Incluso el hecho de que sean tan humanas te puede inspirar a ti como persona. El hecho de el final de la película de Batman es bastante inspirador, a pesar de que toda la película es oscura. La gente se muestra que necesita de él y que, o sea, que ellos pueden creer en algo más, de que hay un justiciero, o sea, cambia totalmente la visión que hay de Batman. Entonces yo personalmente también a veces me inspiro mucho en su personaje, que soy, Duermo así, sí, pindado con los pies hacia y me arriba. maquillo los ojos y de negro y ese tipo de cosas. Pero por lo menos de no, a veces no confiar en todo el mundo, ser un poquito más analítico, ese tipo de cosas, o el mismo entrenamiento, cosas que haría una persona común y corriente, y eso es lo que le diferencia de otros superhéroes. Entonces, nada, creo que eso es lo que a mí más me gusta del personaje como tal y la percepción que yo tengo. Pero también nos pueden decir la suya si quieren. Exacto, es muy interesante, Trabajo. muy importante saber qué es lo que les gusta a ustedes sobre el Venganzas Sí, y por qué es su villano favorito, su villano, su superhéroe favorito, o porque él no les gusta, o bueno, ya. Exacto, que lo dejen aquí abajo en los comentarios. Sí, bueno, no van a decirnos, ay, no me, la razón por la cual odio a Batman es, no, si viste todo este podcast no es porque lo odiaras, así que... Exacto. Bueno, si ya que están por aquí abajo, pueden aprovechar de suscribirse para más contenido castoril o castorífero, no sé cómo se dice. ¿A quién le importa? Es un podcast que se llama Podcastor Espacial, por Dios. Sí. Pueden esperar mucho de nosotros. Entonces, bueno, creo que tocamos muy bien el tema de Batman.
tocamos bastantes puntos para que haya bastantes perspectivas de lo que pensamos de superhéroes, de diferentes ángulos, cómics, películas, series, bla, bla. Y si ya vieron todo el podcast, obviamente lo saben. Entonces, bueno, para cerrar, ¿qué aprendimos hoy, Andy? El día de hoy aprendimos que si no quieres que tu hijo crezca siendo una especie de loco, antisistema, extraño, no puedes besarlo en la boca. La gente no debería besar a sus hijos en la boca. Sí, supongo que es verdad. Sí. Si Pero no quieren que su hijo se convierta en un villano de Batman, no lo besen en la boca. Exacto, el besador de mamás y tal. Qué horrible. Algo así como Norman Bates. Sí. Encontraron besando al cadáver de su madre. Pero nada, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nada, eso, recuerden suscribirse otra vez y nos vemos en un próximo episodio. Ah, pero también pueden poner en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos. Exacto. Sí. Pónganos aquí abajo qué otro tema les gustaría que habláramos. Y nada, ahora sí, supongo que... Sí, nos despedimos. No, todavía no tenemos planeado cómo nos vamos a despedir, pero bueno, chao. El podcastor espacial.